Algunos secretos no mueren con nosotros. Esperan en los lugares que dejamos atrás, pacientes como piedras. Dan Rain aprendió esta verdad a los 62 años, de pie en la cabaña de montaña de su abuelo, 3 semanas después de que lo enterraran. Es viuda, antigua guardabosques, sin hijos y con pocos vínculos familiares. Acudió a limpiar la vieja cabaña de casa que él había abandonado antes de que ella naciera, sin esperar nada más que polvo y recuerdos. En cambio, encontró la cabaña extrañamente conservada, como si hubiera estado esperando. En el centro de la habitación había 2 mesas cubiertas con lonas, dispuestas con cuidado. Lo que descubrió debajo de esas lonas desató un secreto familiar que nadie se había atrevido a contar. Una decisión que su abuelo tomó hace décadas y que marcó toda su vida. ¿Qué podía ser tan importante como para que un hombre lo ocultara en las montañas durante 40 años? Antes de continuar, dinos desde dónde nos escuchas y suscríbete, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El trayecto hacia las montañas Blue Pine le llevó a Tansy Redden 4 horas desde su pequeña casa en Pinterest, aunque la cabaña se encontraba a solo 30 millas de la ciudad en línea recta. La vieja carretera forestal serpenteaba a través de un denso bosque, subiendo por crestas que se hacían más empinadas con cada kilómetro que pasaba. Noviembre había pintado los álamos de oro y desnudado los robles, dejando que los árboles de hoja perenne vigilaran en silencio los valles que se perdían en la sombra azul. Tansy mantenía ambas manos en el volante de su camioneta, sintiendo cada bache y cada desprendimiento a través de la columna de dirección. A sus 62 años, todavía tenía la fuerza que le daban décadas de senderismo y transporte de equipos, pero sus articulaciones le dolían más que antes. La calefacción de la camioneta expulsaba aire caliente que olía ligeramente a agujas de pino y café viejo. En el asiento del copiloto había una caja de cartón con productos de limpieza, bolsas de basura y un termo con café negro que había preparado antes del amanecer. Habían pasado 3 semanas desde el funeral de Samuel Redden, 3 semanas desde que habían bajado a su abuelo a la tierra rocosa del cementerio de Pinterest, junto al hermano con el que había servido en Corea. El funeral había sido pequeño, solo Tansy, el ministro metodista, y 2 veteranos del puesto de veteranos de guerras extranjeras, que habían conocido a Samuel por las partidas de cartas mensuales a las que asistía hasta que su salud se deterioró. Samuel la había criado después de que sus padres murieran cuando ella tenía 7 años. Eso siempre había estado claro y sencillo en la mente de Tansy. Su padre, Michael, y su madre, Dorothy, habían muerto en un accidente de coche en la autopista 89, cuando su sedán fue aplastado por un camión maderero que derrapó sobre hielo negro. En un momento Tansy tenía padres, y al siguiente solo tenía a Samuel, el padre de su padre. Un hombre delgado y curtido que olía a humo de leña y hablaba con frases tan escuetas como las ramas en invierno. Tenía 62 años entonces, la misma edad que Tansy ahora. La simetría de la situación le llamó la atención mientras conducía por un tramo de carretera especialmente accidentado. Samuel había acogido a una niña de 7 años afligida y la había criado sin quejarse, enseñándole a leer las huellas de los animales e identificar las plantas comestibles, a moverse silenciosamente por el bosque y a respetar la naturaleza salvaje que podía matar a los descuidados o desprevenidos. Ella lo quería como los niños quieren a sus protectores, de forma incondicional y sin reservas. Él era brusco, pero nunca cruel, silencioso, pero nunca ausente. Cuando se arañó la rodilla, él se la limpió y vendó sin protestar. Cuando lloraba por su madre, él se sentaba a su lado y la dejaba llorar, con su gran mano descansando suavemente sobre su hombro hasta que pasaba la tormenta. Cuando Tansy se graduó en el instituto, sabía que quería seguir los pasos de Samuel en la naturaleza. Estudió gestión forestal en la Universidad Estatal y luego se unió al servicio forestal como guardabosques. Durante 34 años, patrulló estas montañas, educado a los excursionistas sobre los principios de no dejar rastro, coordinado operaciones de búsqueda y rescate, y combatido incendios forestales que teñían de naranja los cielos de verano y llenaban los valles de un humo espeso como la niebla. Conoció a Tom Brennan durante un ejercicio de entrenamiento en 1982. Él también era guardabosques, destinado a 2 distritos más allá, con una risa fácil y manos firmes que sabían cómo empalmar cuerdas y colocar huesos rotos.
Se casaron la primavera siguiente en un prado con vistas al río de aguas cristalinas. Con Samuel de pie en silencio en la última fila, con el rostro curtido e indescifrable como siempre, Tom murió hace 8 años en lo que debería haber sido un sendero remoto después del deshielo primaveral, cuando la orilla cedió bajo sus pies. La caída en sí no lo mató. Fueron el agua fría del deshielo y la hora que tardó en llegar la ayuda. La hipotermia se lo llevó antes de que el helicóptero llegara al hospital. Tansy siguió trabajando durante 2 años más, pero ya no ponía el corazón en ello. Las montañas que siempre habían sido su hogar se convirtieron en lugares donde la gente moría, a pesar de sus mejores esfuerzos. Cuando la naturaleza le recordó que no le importaba su formación, su amor o su desesperada necesidad de pasar un minuto más con alguien que ya se había ido, se jubiló a los 56 años y se mudó a una pequeña casa a las afueras de Pinterest, lo suficientemente cerca del bosque nacional como para poder hacer senderismo por el campo, cuando las paredes empezaban a cerrarse sobre ella. Samuel aún vivía entonces, aunque ya estaba más lento. Había cumplido 90 años y la edad estaba haciendo lo que la guerra y la naturaleza salvaje nunca lograron: convertirlo en alguien frágil. Cenaban juntos todos los domingos en su casa o en el pequeño apartamento de él, encima de la ferretería. Él nunca hablaba mucho, pero la escuchaba cuando ella lo hacía. A veces ella lo sorprendía mirándola con una expresión que no sabía definir, algo triste, orgulloso y distante a la vez. Cuando le diagnosticaron cáncer hace 6 meses, Samuel se negó a recibir tratamiento. 86 años son suficientes, le dijo en la consulta del oncólogo, con voz firme y definitiva. He tenido mi tiempo. Ella había querido discutir, pero no encontró las palabras que le hicieran cambiar de opinión. Samuel Redden siempre había sabido exactamente lo que quería y tenía la voluntad necesaria para conseguirlo. Incluso cuando lo que quería era morir según sus propios términos, había vivido más tiempo de lo que los médicos habían pronosticado, manteniéndose lúcido y activo hasta las 2 últimas semanas. Tansy se había sentado con él en el hospicio, leyéndole en voz alta las guías de campo que él había utilizado para enseñarle los nombres de los árboles y las aves. Él escuchaba con los ojos cerrados y en un par de ocasiones ella creyó verle sonreír. El día antes de morir, le había agarrado la mano con una fuerza sorprendente y le había dicho: «La cabaña, tienes que ir a la cabaña». «¿Qué cabaña, Samuel?». Ella se había inclinado hacia él, tratando de entender. «La vieja cabaña de casa, más allá de Widow's Creek». Entonces él había abierto los ojos, de un azul pálido y con urgencia. «Prométeme que irás. Ocúpate tú misma. No envíes a nadie más. Lo prometo», había dicho ella, porque ¿qué otra cosa podía decirle a un hombre moribundo? Después de eso, él se había relajado y se había hundido en las almohadas. A la mañana siguiente, ya no estaba, se había ido mientras dormía, como un hombre que simplemente decide no despertarse. El abogado había mencionado la cabaña en el testamento de Samuel. Era una de las pocas propiedades que poseía en propiedad, una estructura primitiva que había construido en la década de 1950, cuando la casa era todavía una forma viable de ganar dinero en invierno. El testamento especificaba que Tansy debía ocuparse personalmente de su disposición y que ella podía quedarse con el contenido o deshacerse de él como mejor le pareciera. Lo había pospuesto durante 3 semanas, ocupándose del papeleo y de las pequeñas tareas de cerrar una vida. El apartamento de Samuel había sido fácil: muebles escasos, unas cuantas cajas de recuerdos militares, ropa que fue a parar al contenedor de donaciones de la iglesia. Nada inesperado, nada que requiriera más de una tarde para ordenarlo, pero la cabaña la inquietaba. La urgencia de Samuel al respecto, su insistencia en que ella fuera personalmente, sugería que había algo allí que él quería que ella encontrara, o tal vez algo que quería mantener en secreto, incluso después de muerto. La camioneta coronó una última cuesta y el bosque se abrió a un pequeño claro. Tansy se detuvo y apagó el motor. A partir de ahí tendría que caminar. Los últimos 3 kilómetros seguían un viejo sendero demasiado estrecho y cubierto de maleza para los vehículos. Cargó una mochila con provisiones, cerró la camioneta con llave y empezó a caminar. El sendero era exactamente como lo recordaba de su infancia, cuando Samuel la había traído aquí unas cuantas veces. Él utilizaba la cabaña como base para sus trampas, pensaba ella,
aunque en realidad nunca le había visto atrapar nada. La mayoría de las veces simplemente caminaban y él le señalaba los rastros de los animales, enseñándole a leer el bosque como si fuera un texto. El sol de la tarde se filtraba entre los pinos, proyectando largas sombras sobre el sendero. Un cascanueces de Clark graznaba desde una rama, y en algún lugar lejano, el graznido de un cuervo resonaba en las laderas de las montañas. El aire olía a hojas caídas y al primer indicio del invierno que se condensaba en el aire frío mientras subía. Sus piernas recordaban este ritmo, el empuje constante, cuesta arriba, la forma en que había que dosificar las fuerzas para el largo recorrido. Antes había sido fuerte, lo suficiente como para llevar una mochila de 27 kilos todo el día sin quejarse. Ahora sentía cada año en sus rodillas y la parte baja de la espalda, pero siguió adelante porque eso es lo que se hacía en las montañas. Seguías adelante hasta llegar a tu destino o admitir la derrota. Y la hija de Samuel, nieta, se corrigió automáticamente. No admitió la derrota. Una hora de caminata la llevó a Widow's Creek, que corría alto y claro con el deshielo de las cumbres. Cruzó el puente de troncos que Samuel había construido hacía décadas. La madera estaba plateada por el paso del tiempo, pero seguía siendo sólida. Media hora más tarde, la cabaña apareció entre los árboles. Se encontraba en un pequeño claro, en una meseta sobre un barranco escarpado. Era una construcción de troncos. Una sola habitación con un porche cubierto y una chimenea de piedra que se elevaba en un extremo. El techo era de chapa, oxidada pero intacta. Un cobertizo se apoyaba contra la pared trasera, probablemente con herramientas o lo que quedaba del viejo equipo de caza de Samuel. Tansy se acercó lentamente, fijándose en los detalles. No había ventanas rotas ni daños evidentes causados por el clima o los animales. La puerta colgaba ligeramente, un poco torcida, lo que la hizo detenerse. ¿Samuel la había dejado así en su última visita? ¿Había estado alguien más allí? Empujó la puerta para abrirla del todo y entró. El aire debería haber olido a humedad, cargado de años de polvo y con olor a ratones y descomposición. En cambio, olía casi fresco, como si alguien hubiera abierto las ventanas recientemente para ventilar el lugar. La débil luz de la tarde se filtraba a través de las pequeñas ventanas, iluminando una única habitación grande que servía de sala de estar, cocina y cualquier otra cosa que Samuel hubiera necesitado. Las paredes eran de troncos desnudos unidos con mortero que se había conservado notablemente bien. Los rifles de caza colgaban de clavijas cerca de la puerta, asegurados con cadenas y candados. Viejas herramientas de caza decoraban la pared del fondo. Trampas para las patas que llevaban décadas siendo ilegales. Bastidores para estirar pieles. Cuchillos con mangos desgastados por el uso. Una chimenea de piedra dominaba el lado derecho de la habitación, con el hogar limpio. Una pequeña zona de cocina ocupaba el lado izquierdo. Un fregadero de hierro fundido con una bomba manual. Una estufa de propano, estantes llenos de latas que parecían viejas pero sin abrir, y en el centro de la habitación, colocadas con evidente deliberación, había 2 mesas cubiertas con lonas de lona. Las mesas eran de madera, de construcción tosca, pero robustas, cada una de unos 2 metros de largo. La lona que las cubría era de excedentes militares, del tipo que no se pudría ni se rompía fácilmente. Se había fijado con cuidado, metida por debajo y sujeta con pesos en las esquinas. Tansy dejó su mochila en el suelo y rodeó la mesa lentamente. Todo lo demás en la cabaña mostraba su antigüedad. Las paredes de troncos se habían oscurecido con décadas de humo y tiempo. Las tablas del suelo estaban desgastadas y lisas en los pasillos entre la puerta, la chimenea y la cocina. Pero estas mesas, estas formas cubiertas en el centro de la habitación, parecían conservadas deliberadamente. Su inquietud aumentó al completar su recorrido. Samuel había sido muchas cosas: trampero, soldado, guardián, pero nunca había sido dado a las ceremonias ni a las ostentaciones. Sin embargo, estas mesas habían sido dispuestas como altares, como algo destinado a ser descubierto intacto. Recordó sus últimas palabras: tienes que ir a la cabaña. Ocúpate tú misma. Fuera lo que se escondía bajo esas lonas, Samuel quería que ella lo encontrara sola. Había orquestado este momento desde el más allá, y allí de pie, bajo la luz del atardecer, con el invierno bajando desde las altas cumbres, Tansy Redding comprendió que su abuelo le había dejado algo más que una vieja cabaña en las montañas.
Le había dejado una verdad que ella aún no sabía que necesitaba. Respiró hondo, se preparó y extendió la mano hacia la lona más cercana. Entonces se detuvo, con la mano suspendida sobre la tela. Todavía no. Primero registraría el resto de la cabaña, vería qué más había dejado Samuel. Quizás reuniría valor o simplemente retrasaría el momento en que todo lo que creía saber pudiera cambiar. El pequeño dormitorio esperaba al otro lado de la puerta, a la izquierda. Tansy se volvió hacia él, dejando atrás las mesas cubiertas por el momento. Dos misterios silenciosos en el crepúsculo que se avecinaba. El dormitorio era pequeño, apenas lo suficientemente grande para la estrecha cama plegable apoyada contra una pared y una silla de madera que servía de militar, la manta bien estirada y metida por las esquinas. Sobre la silla había una lámpara de queroseno junto a una caja de cerillas en un recipiente impermeable. Tansy abrió el único cajón que había debajo del asiento de la silla. Dentro había una pila de cartas atadas con cordel, con los sobres amarillentos por el paso del tiempo. Las levantó con cuidado, fijándose en los matasellos, que databan de entre los años 70 y principios de los 80. Todas estaban dirigidas a Samuel Redden, apartado de correos, Pinehurst. Las direcciones del remitente habían sido tachadas, dejándolas ilegibles con trazos deliberados de tinta negra. Desató el cordel y abrió la primera carta. La letra era femenina, pulcra y cuidadosa. El papel crujió al desplegarlo. Querido Samuel, comenzaba. Recibí la fotografía que me enviaste. Ella es hermosa y parece feliz. Eso me reconforta más de lo que puedas imaginar. Sé que tomamos la decisión correcta, aunque algunos días el peso de ella casi me aplasta. Es mejor que ella no lo sepa. Hiciste lo correcto. Tansy frunció el ceño y volvió a leer las palabras. Es mejor que ella no sepa qué. Abrió otra carta, fechada 2 años después. El dinero llegó como siempre. Eres más fiel de lo que me merezco. Pienso en ti a menudo. Me pregunto si estás bien, si las montañas te tratan bien. Yo también pienso en ella todos los días. ¿Sigue teniendo mis ojos? Supongo que nunca lo sabré con certeza. Por favor, no dejes de enviar las fotos. Son todo lo que tengo. Una fría comprensión comenzó a formarse en la mente de Tansy, aún vaga, pero cada vez más insistente. Dejó las cartas a un lado y registró el resto del dormitorio. En un pequeño baúl a los pies de la cama, encontró más correspondencia, recortes de periódico y un sobre de Manila que contenía fotografías. La primera foto le cortó la respiración. Mostraba a Samuel, mucho más joven, tal vez de 30 años, de pie junto a una mujer que Tani no reconocía. La mujer era morena y guapa. Vestía un vestido sencillo y sonreía a la cámara. En sus brazos sostenía a un bebé envuelto en una manta blanca. Parecían una familia. Parecían felices. Tansy le dio la vuelta a la foto. En el reverso, con la letra de Samuel ponía Rose, Samuel y Tansy. Junio de 1960. La habitación se inclinó. Tansy se sentó con fuerza en la cama, con la foto temblando en sus manos. Rose, Samuel y Tansy. Una fotografía familiar de 1960, 3 años antes de que sus padres, Michael y Dorothy, supuestamente la tuvieran. No, ella había nacido en 1960. Eso lo sabía. Así lo decía su certificado de nacimiento. Rebuscó en el sobre de Manila con manos temblorosas y sacó más fotografías. Samuel sosteniendo a un bebé. La mujer Rose sentada en una silla con el mismo bebé. Samuel y Rose juntos mirándose con evidente afecto. En el fondo del sobre, encontró documentos en fundas de plástico, papeles legales, sellos oficiales, el peso de la burocracia conservado en tinta descolorida. El primer documento era un certificado de nacimiento. Madre, Rose Talbert. Padre, Samuel Redden. Hija, Tansy, Rose Redden. Fecha de nacimiento, 15 de junio de 1960. No era Michael Redden. No era Dorothy Redden, era Samuel Redden. A Tansy se le entumecieron las manos. Leyó el documento 3 veces, tratando de que las palabras significaran algo distinto de lo que claramente decían. Samuel no era su abuelo, era su padre biológico. Todo lo que sabía sobre sí misma, sobre sus orígenes, sobre quién era, todo se basaba en una mentira. Encontró más documentos debajo del certificado de nacimiento, papeles de adopción con fecha de junio de 1983, el mes después de su 7º cumpleaños, el mes después de que Michael y Dorothy, el hermano y la cuñada de Samuel, murieran en un accidente de coche.
Pero estos papeles contaban una historia diferente. Michael y Dorothy la habían adoptado cuando era un bebé. No la habían dado a luz. Samuel había renunciado a la custodia, a su hermano y a la esposa de su hermano, legal y formalmente, cuando Tanny tenía solo unas semanas de vida. Las personas a las que había llamado mamá y papá, a las que había llorado y echado de menos durante 55 años, no habían sido sus padres biológicos en absoluto. Habían sido sus padres adoptivos. Y Samuel, el estoico y silencioso Samuel, a quien ella había llamado abuelo, había sido su padre todo ese tiempo. Tansy se levantó bruscamente y los papeles cayeron de su regazo y se esparcieron por el suelo. Retrocedió tambaleando hacia la sala principal, con la mente confusa, incapaz de procesar lo que acababa de descubrir. Las mesas cubiertas esperaban en el centro de la sala. Se acercó a la más cercana y tiró de la lona sin dudarlo. Esta vez, la ira y la confusión dieron a sus manos una fuerza. La superficie de la mesa estaba cubierta de documentos organizados en fundas de plástico transparente y dispuestos en filas ordenadas, certificados de nacimiento, documentos legales, más fotografías, extractos bancarios, cartas, todo un archivo de una vida que nunca había sabido que había vivido. Retiró la lona de la segunda mesa. Más de lo mismo, una documentación metódica de secretos guardados durante 6 décadas. Tansy cogió la pila de documentos más cercana y comenzó a leer a la última luz que entraba por las ventanas. La historia surgió en fragmentos, piezas de un rompecabezas que no sabía que existía. Rose Talbert, una joven de una familia adinerada de Seattle. Samuel Redden, trampero y veterano de la Guerra de Corea que vivía en las montañas de Montana. Se conocieron, se enamoraron y habían concebido un hijo fuera del matrimonio, en una época en la que tales cosas traían consigo la vergüenza y el escándalo. La familia de Rose se había horrorizado. Las cartas de su padre y su hermana documentaban su furia y sus amenazas. La desheredarían, la repudiarían y la internarían en una institución si fuera necesario. Le quitarían al bebé y se lo darían a una familia adecuada. Samuel quería casarse con ella y criar juntos a su hija. Sus cartas suplicaban, discutían y prometían, pero la familia de Rose tenía recursos y determinación, y la propia Rose era joven y estaba asustada. Se llegó a un acuerdo. El hermano de Samuel, Michael, y su esposa Dorothy estaban pasando apuros, sin hijos. Después de años de intentarlo, la depresión de Dorothy se agravaba con cada embarazo fallido. Si Michael y Dorothy adoptaban al bebé y lo criaban como propio, todos saldrían ganando. La niña tendría un hogar estable con 2 padres. La familia de Rose podría evitar el escándalo. Samuel sabría que su hija estaba a salvo y bien cuidada. Rose desaparecería del panorama, volvería a Seattle y empezaría una nueva vida. Samuel le haría un paso atrás y se convertiría en el tío Samuel. No, en el abuelo Samuel. Eso sonaba mejor. Lo suficientemente cerca como para cuidar de su hija, pero lo suficientemente lejos como para mantener la ficción. El dinero cambió de manos, no por el bebé. Samuel nunca habría vendido a su hija, pero como seguro, como garantía de silencio. La familia de Rose pagaba a Samuel una suma mensual que él depositaba en un fondo fiduciario para el futuro de Tansy. Los pagos continuaron durante años, documentados en el extracto bancario extendido sobre la mesa. Tansy se hundió en la silla junto a la chimenea, aferrándose a una fotografía de Samuel, sosteniéndola cuando era un bebé. Su rostro en la foto mostraba una alegría pura y sin complicaciones. La luz de la tarde se había desvanecido hasta el crepúsculo. La cabaña se enfrió a su alrededor. Afuera, el viento se movía entre los pinos con un sonido parecido al del océano, y en algún lugar lejano, un coyote aullaba a la luna creciente. Samuel no era su abuelo. Rose Talbert, quien quiera que fuera, era su madre, no Dorothy. Michael y Dorothy la habían querido y criado, pero habían estado interpretando papeles en un drama escrito por otros. Toda su vida, cada recuerdo, cada suposición sobre quién era y de dónde venía se había construido sobre una mentira cuidadosamente elaborada. Una mentira mantenida durante 62 años. Una mentira que Samuel se llevó a la tumba y que solo ahora se revelaba a través de esta cabaña llena de verdades ocultas. Tansy se sentó en la oscuridad creciente, con documentos esparcidos a sus pies, y trató de comprender lo que significaba descubrir que habías estado viviendo la versión de tu vida de otra persona todo este tiempo. El viento se intensificó en el exterior,
trayendo consigo los primeros copos de nieve. A través de la ventana podía verlos caer, blancos contra el cielo oscurecido. La carretera pronto sería traicionera, tal vez imposible por la mañana. Ahora estaba atrapada allí, sola con fantasmas y revelaciones, sin salida hasta que mejorara el tiempo. Tansy Redden ya ni siquiera sabía si ese era su verdadero nombre. Encendió la lámpara de queroseno y comenzó a leer los papeles con atención, buscando respuestas en el archivo de un padre que se había escondido detrás de la máscara de abuelo durante toda su vida. La noche se instaló sobre las montañas mientras Tansy encendía un fuego en la chimenea de piedra. Sus manos se movían automáticamente, realizando las tareas familiares, arrugando el periódico para hacer yesca, colocando leña en forma de tipi, encendiendo una cerilla y avivando la llama. Samuel le había enseñado esto, junto con todo lo demás que sabía sobre cómo sobrevivir en lugares salvajes. Samuel, su padre. La palabra le resultaba extraña incluso al pensarla. Durante 62 años había sido el abuelo, un título que le quedaba bien, como sus camisas de franela gastadas, que debía reimaginarlo como algo completamente diferente. Alguien que había ocultado su verdadera relación con ella tras décadas de cuidadoso engaño. Echó trozos más grandes de leña al fuego y se acomodó en la silla con la pila de documentos. Afuera, la nieve caía sin cesar, visible a la luz de la lámpara a través de la ventana. Ahora estaba comprometida. No se iría hasta que pasara la tormenta y la carretera volviera a ser transitable. Los papeles de adopción contaban una historia que nunca antes había cuestionado. Michael y Dorothy Redden habían adoptado a Tanny Rose. El nombre coincidía con su certificado de nacimiento en junio de 1963, cuando la niña tenía 3 años. No, eso no podía ser cierto. Volvió a comprobar la fecha. Junio de 1963, pero ella había nacido en 1960. ¿Por qué había tardado 3 años en completarse la adopción? Profundizó en los papeles y encontró la respuesta en un documento judicial. La adopción se había retrasado porque Samuel se había negado inicialmente a renunciar a sus derechos paternos. Había criado a Tansy durante los 3 primeros años de su vida. Él mismo, en esta misma cabaña durante la temporada de caza y en su pequeña casa de Pinterest el resto del año. Una entrada del diario que se encontraba entre los papeles explicaba qué le había hecho cambiar de opinión. Marzo de 1963. Mickey vino a visitarnos ayer. Dice que Dorothy está empeorando. No come. No se levanta de la cama. El médico dice que, si algo no cambia pronto, quizá tenga que ser hospitalizada. Mickey está desesperado. Miro a Tansy, que ahora tiene 3 años, dice frases completas y canta las canciones que le he enseñado. Y sé que estoy siendo egoísta. Ella necesita una madre. Necesita una vida normal, no una existencia semisalvaje con un soltero envejecido que no tiene ni idea de cómo criar a una hija. Mickey y Dorothy pueden darle lo que yo no puedo. Así que firmaré los papeles. Me convertiré en su abuelo en lugar de su padre. Es lo mejor para ella, aunque me mate. Tanny se secó los ojos, sorprendida al descubrir que estaban húmedos. Había estado llorando sin darse cuenta. Más documentos llenaban los huecos. La transferencia legal de la custodia, un nuevo certificado de nacimiento emitido, la que Tansy siempre había conocido, en la que figuraban Michael y Dorothy como sus padres. La lista original de Samuel y Rose quedó sellada en los registros judiciales, enterrada como si nunca hubiera existido. Michael y Dorothy se mudaron a Pinterest poco después de que se finalizara la adopción, llevando a Tansy, de 3 años, a la ciudad montañosa donde ya vivía Samuel. Para los forasteros, debía parecer sencillo. Un hermano que se mudaba más cerca de la familia. Una joven pareja que criaba a su hija cerca de su abuelo. Nadie sabía la verdad excepto los involucrados, y habían guardado el secreto a la perfección. Tansy encontró fotografías de aquellos primeros años. Ella misma de pequeña, cogida de la mano de Samuel, mientras paseaban por el bosque. Su fiesta de cumpleaños cuando cumplió 4 años, con Michael y Dorothy sonriendo junto a una tarta, mientras Samuel permanecía de pie al fondo, con el rostro impasible. Las mañanas de Navidad, los picnics de verano, momentos cotidianos de la vida familiar, que ahora tenían un significado oculto extraordinariamente importante. Recordaba algunas de esas ocasiones, aunque no con claridad. Los recuerdos de esa edad eran, en el mejor de los casos, fragmentarios, pero tenía la impresión de que Samuel siempre estaba presente,
siempre allí, en los márgenes de su infancia. Las cartas de Rose pintaban un panorama diferente de aquellos años. Rose le había escrito a Samuel con regularidad para pedirle noticias, fotografías, cualquier dato sobre la hija a la que había renunciado. Samuel le había respondido, aunque sus cartas, de las que había guardado copias, eran breves y objetivas. Tansy está sana. Tansy ha empezado el colegio. Tansy ha perdido su primer diente. Las cartas de Rose se volvieron más emotivas con el tiempo. Se había casado con otra persona en 1967, había tenido 2 hijos más, una niña en 1968 y un niño en 1970, pero nunca se olvidó de Tansy, nunca dejó de preguntar por su primera hija. Pienso en ella todos los días, escribió Rose en 1975. Jennifer y David son maravillosos y los quiero con locura, pero siempre hay un vacío donde debería estar Tansy. Tomé mi decisión hace 15 años y sé que fue la correcta en ese momento, en esa situación, pero eso no lo hace más fácil. ¿Alguna vez pregunta por mí? Se pregunta de dónde viene. La respuesta de Samuel. Ella cree que Dorothy es su madre. Es feliz, está sana y le va bien en el colegio. No hace preguntas porque no sabe que hay preguntas que hacer. Tansy dejó las cartas a un lado y se levantó, necesitada de moverse. Caminó de un lado a otro por la sala principal de la cabaña, asimilando la magnitud de lo que acababa de descubrir. Samuel había sido su padre durante 3 años antes de que era bebé y niña pequeña, aprendiendo a caminar y a hablar en esa cabaña y en su casa de la ciudad. Luego él la había entregado a su hermano y había desaparecido del panorama de su vida, observándola crecer desde la distancia, incapaz de reclamarla como suya. El sacrificio que había hecho la dejó atónita. La había querido lo suficiente como para dejarla ir, para permitir que otra persona fuera su padre, para que ella pudiera tener lo que él consideraba una vida mejor. Y luego Michael y Dorothy murieron cuando ella tenía 7 años, devolviéndola al cuidado de Samuel. Pero para entonces la ficción ya estaba establecida, los roles definidos. Él era el abuelo. Eso era todo lo que podía hacer. Encontró los registros militares de Michael entre los papeles. Él y Samuel habían servido juntos en Corea, en la misma unidad de infantería. Habían sobrevivido juntos al combate, se habían salvado la vida mutuamente, según las condecoraciones y las cartas de sus compañeros de armas. Ese vínculo, forjado en la guerra, probado por el fuego, debió de hacer que la decisión de Samuel fuera a la vez más fácil y más difícil. Confiaba a su hermano su vida. No podía confiarle a su hija. Una fotografía le llamó la atención. Samuel y Michael en uniforme, con los brazos alrededor de los hombros del otro, sonriendo a la cámara. En el reverso, Sam y Mickey Soul, 1951. Hermanos, compañeros, amigos. El vínculo entre ellos era tan fuerte que Samuel podía soportar ver a Michael criar a su hija. Tan fuerte que Michael podía aceptar la responsabilidad, sabiendo lo que le estaba quitando a su hermano. La lucha de Dorothy contra la infertilidad estaba documentada en los historiales médicos que Samuel había conseguido de alguna manera. Múltiples abortos espontáneos, tratamientos fallidos, la depresión que siguió. Las cartas de Michael a Samuel a finales de la década de 1950 pintaban un cuadro de un matrimonio en crisis, una mujer que perdía la esperanza de ser madre. La solución de Samuel la había salvado en cierto modo. Le había dado a Dorothy el hijo que tanto deseaba, a Michael la oportunidad de ser padre y a Tansy un hogar estable con 2 padres en lugar de un soltero entrado en años. Pero el precio que había que pagar. Tansy volvió a la silla y cogió un pequeño diario de cuero que había visto antes. La letra de Samuel llenaba las páginas, con entradas que iban desde 1960 hasta unos meses antes de su muerte. Abrió la primera página, 15 de junio de 1960. Tansy Rose nació hoy a las 6:23 n.m., 3,2 kg. Perfecta. Rose la sostuvo durante 1 hora, llorando todo el tiempo. Su familia ya la está presionando para que entregue al bebé, pero la convencí de que esperara, de que lo pensara bien. Esta tarde sostuve a mi hija en brazos. Me miró y juraría que me reconoció. Soy su padre. Pase lo que pase, soy su padre. Tansy leyó toda la noche, avivando el fuego cuando se apagaba, mirando la nieve caer fuera de la ventana. El diario narraba la lucha interna de Samuel, su deseo de quedarse con su hija, su miedo a no poder proporcionarle lo que necesitaba,
Su eventual aceptación de que dejarla ir era lo más amoroso que podía hacer. Cuando la pálida luz comenzó a aparecer en el cielo oriental, Tansy había leído las entradas de 3 años. La última antes de la adopción era breve, junio de 1963. Hoy firmé los papeles. Tansy es ahora oficialmente la hija de Michael y Dorothy. Los llamará mamá y papá. A mí me llamará abuelo. Estoy haciendo lo correcto. Tengo que creer que estoy haciendo lo correcto. Pero Dios, cómo duele. El fuego se había reducido a brasas. La tormenta había pasado, dejando el mundo cubierto de nieve fresca. Tansy cerró el diario y se sentó en silencio, tratando de conciliar al Samuel que había conocido con el hombre que se revelaba en esas páginas. Un hombre capaz de un amor enorme y de un sacrificio igualmente enorme. La luz de la mañana reveló la magnitud de la nevada, al menos 15 centímetros, quizá más en los ventisqueros. Tansy se quedó en el porche, calentándose las manos con la taza de café, y observó el paisaje blanco. El camino hacia abajo sería transitable, pero difícil. Podría marcharse hoy si quisiera, pero no estaba preparada. Demasiadas preguntas sin respuesta, demasiados documentos sin leer. Volvió al interior y continuó su exploración sistemática del archivo de Samuel. En la pared, cerca de la chimenea, colgaba un calendario con una sola fecha marcada con un círculo rojo, el 15 de junio, que se repetía año tras año. Su cumpleaños. Samuel había venido a esta cabaña todos los años en su cumpleaños. Se dio cuenta de que era una peregrinación para recordar quién era él realmente, quién era ella realmente. Por un día, antes de volver a la cómoda ficción de sus vidas cotidianas. La última fecha marcada era el 15 de junio de 2023, hace 2 años. Samuel tenía entonces 84 años. Su salud ya estaba deteriorándose, pero aún así había hecho la difícil caminata hasta aquí. Aún mantenía. Tansy encontró una que destacaba del resto. El sobre estaba sellado, nunca abierto, con la letra de Samuel en el frente. Para Tansy, cuando estuviera lista, dentro había una sola hoja de papel con fecha de enero de 1995. La letra de Rose era temblorosa en algunos lugares. Querida Tansy, si estás leyendo esto, Samuel finalmente encontró el valor que yo nunca tuve. Te escribo desde el hospital, donde me dicen que tal vez me queden unas pocas semanas de vida. El cáncer tiene una forma de aclarar lo que importa y lo que no. Lo que importa es esto. Soy tu madre y te di en adopción. Tenía 20 años. Estaba aterrorizada y bajo la presión de una familia que valoraba la reputación por encima de todo lo demás. Eso es una explicación, no una excusa. Pensé que estaba haciendo lo mejor para ti. En 1960, una madre soltera se enfrentaba a retos imposibles, especialmente una con mi origen. Mi familia amenazó con internarme para quitarte y entregarte a unos desconocidos. La solución de Samuel, entregarte a su hermano, parecía la opción menos mala. Estarías con tu familia, a salvo y querida. Yo podría saber que estabas bien. Samuel podría seguir formando parte de tu vida, aunque no como tu padre. Desde entonces, he pensado en ti todos los días. Samuel me envía fotos de vez en cuando, y he visto cómo te convertías en una mujer fuerte y capaz. Te hiciste guardabosques, como tu padre. Por lo que me cuenta Samuel, te casaste bien. Te hiciste una vida en esas montañas que lo moldearon a él. Ojalá hubiera podido conocerte. Ojalá hubiera sido lo suficientemente valiente como para luchar por ti, en lugar de dejar que el miedo y las expectativas de mi familia dictaran mis decisiones. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo decirte esto. Eras deseada. Eras amada. La decisión de darte en adopción casi me destruyó. Pero la tomé porque creía sinceramente que te merecías algo mejor de lo que yo podía ofrecerte con 20 años. Espero que puedas entenderlo, aunque no puedas perdonarlo. Eres hija de tu padre, valiente, silenciosa y fuerte. Samuel es uno de los mejores hombres que he conocido, y el hecho de que te criara incluso desde la distancia significa que nunca estuviste realmente sin él. Siento no poder conocerte, siento muchas cosas, pero estoy agradecida de que existas. Con amor, Rose. La carta estaba fechada el 20 de enero de 1995. Tansy encontró el certificado de defunción de Rose en el mismo sobre. Había fallecido el 8 de diciembre de 1994. Había escrito la carta durante su última enfermedad y luego se la había enviado a Samuel con instrucciones que, al parecer, él nunca había seguido. O tal vez lo había intentado.
En 1995, Tansy tendría 35 años, estaría casada con Tom y trabajando como guardabosques. Quizás Samuel había llevado consigo esa carta durante semanas, buscando el momento adecuado para dársela, y nunca lo encontró. O quizás simplemente había perdido el valor. La carta suscitaba más preguntas. Rose había mencionado a otros hijos, Jennifer y David. Tansy tenía medio hermanos en alguna parte, personas que compartían su sangre, pero que no sabían que ella existía. Encontró más información sobre Rose en los documentos. Después de renunciar a Tansy, Rose había regresado a Seattle y terminado la universidad. Se había convertido en maestra de primaria. En 1967, se casó con Robert Chen, un compañero de profesión. Tuvieron 2 hijos y, según todas las apariencias, vivían una vida normal y feliz. Rose nunca les habló a sus otros hijos de Tansy. Las cartas de Samuel lo confirmaban. Rose dice que Jennifer y David no saben nada de ti. Le preocupa perturbar sus vidas con la verdad. Entiendo esa preocupación. La vivo todos los días. Entre las fotografías, Tansy encontró fotos de la familia de Rose. Rose con su marido y sus 2 hijos pequeños. Rose en sus graduaciones del instituto, en sus bodas. Jennifer se parecía a Rose. El mismo pelo oscuro, los mismos rasgos delicados. David tenía la complexión de su padre, pero la sonrisa de Rose. Eran la familia de Tansy, personas que compartían a su madre, y no tenían ni idea de que ella existía. Encontró la esquela de Rose en un periódico de Seattle. Rose Talbert Chen, amada esposa, madre y profesora, falleció pacíficamente tras una larga batalla contra el cáncer. Le sobreviven su marido, Robert Chen, su hija Jennifer Talbert Morrison, su hijo David Talbert y 4 nietos. No se mencionaba a su primer hijo, dado en adopción. No se hacía referencia a la hija en la que Rose pensaba cada día. Tansy dejó el obituario y se quedó mirando el fuego. Su madre biológica, había fallecido hacía 30 años. No había posibilidad de conocerla, de hacerle preguntas, de entender de boca de Rose por qué había tomado las decisiones que tomó. Todo lo que Tani tenía eran estas cartas. Esta última nota escrita en una habitación de hospital por una mujer que sabía que se estaba muriendo. La pregunta de qué hacer con ellos y decirles que tenían una media hermana mayor. ¿O debía dejar las cosas como estaban, preservar los recuerdos que tenían de su madre, sin complicarlos con verdades difíciles? El diario de Samuel no ofrecía ninguna orientación. Él había luchado con la misma pregunta durante la vida de Rose, pero nunca había actuado al respecto. No me corresponde a mí, había escrito. Rose tomó su decisión, yo tomé la mía. Tenny merece saber la verdad, pero Jennifer y David merecen su paz. No sé cómo equilibrar esas necesidades. Ahora la decisión recaía sobre Tansy. Pasó el resto de la mañana organizando los documentos, creando pilas con lo más importante. Certificados de nacimiento, los papeles de la adopción, la última carta de Rose, fotografías seleccionadas que mostraban la evolución de su vida temprana con Samuel, luego con Michael y Dorothy. Los diarios de Samuel merecían una lectura atenta. Solo los había hojeado durante la noche, buscando respuestas inmediatas, pero contenían sus pensamientos más íntimos. A lo largo de 60 años, su reflexión privada sobre las decisiones que había tomado. Encontró entradas de su infancia, observaciones de Samuel sobre su personalidad, sus intereses, sus retos. Documentaban su vida con la atención de alguien que no podía arriesgarse a olvidar ni un solo detalle. Julio de 1972. Tansy se ha hecho hoy una herida bastante grave en la rodilla. Se cayó de la bicicleta en el camino de grava. Dorothy quería mimarla, pero Tansy no lo permitió. Se la limpió ella misma y se puso la venda. Dijo que estaba bien. Tiene 12 años y es más fuerte que la mayoría de los adultos que conozco. En eso se parece a mí, independiente hasta el extremo. Me preocupa que Michael, Dorothy y yo la hayamos educado para ser demasiado autosuficiente, demasiado acostumbrada a manejar las cosas sola, pero tal vez eso es exactamente lo que necesita para sobrevivir en este mundo. Entrada tras entrada revelaba a un padre que veía crecer a su hija mientras fingía ser otra persona. El amor se transmitía en cada palabra, al igual que el dolor de mantener esa distancia. Tansy encontró entradas sobre Tom, sobre el día de su boda. Agosto de 1983, Tansy se casó hoy con Tom Brennan. Un buen hombre, estable,
La ama como ella se merece. Michael la llevó al altar. Yo me quedé atrás y vi cómo mi hija se casaba, y nadie sabía lo que realmente sentía. Este es mi castigo por las decisiones que tomé de amarla por completo mientras permanecía para siempre al margen de su vida. La entrada posterior a la muerte de Tom era breve y devastadora. Abril de 2015, Tom murió ayer. Denzi me llamó a medianoche, con la voz quebrada. Conduje hasta su cabaña y la abracé mientras lloraba. Ella dijo, «No me dejes, abuelo. Eres todo lo que tengo». Le prometí que no lo haría, pero soy viejo. Algún día pronto, ella se quedará sola y será culpa mía. La entregué una vez para darle una vida mejor. Ahora esa vida la ha devuelto a la soledad y no tengo forma de arreglarlo. Por la tarde, Tansy había revisado la mayor parte del contenido de la primera mesa. La segunda mesa seguía esperando, con su cubierta de lona intacta. Hasta entonces la había evitado, abrumada por lo que había revelado la primera mesa. Pero no podía marcharse sin ver todo lo que Samuel le había dejado. Retiró la cubierta y comenzó a examinar el contenido de la segunda mesa. Más fotografías, más cartas, más documentación de una vida oculta. Pero algo llamó su atención. Un documento que no esperaba ver. El certificado de defunción de un bebé. Bebe Redden, nacido el 15 de agosto de 1958, fallecido el 18 de agosto de 1958. Los padres figuraban como Rose Talbert y Samuel Redden. Las manos de Tansy comenzaron a temblar. Tenía un hermano mayor, un bebé que solo había vivido 3 días. El segundo día en la cabaña transcurrió en una confusión de descubrimientos y dolor. Tansy se sentó a la mesa, rodeada de documentos sobre un hermano cuya existencia desconocía, e intentó asimilar otra capa más de la historia oculta de su familia. El bebé había nacido en Seattle. En un hospital, la familia de Rose debió de haber decidido mantenerlo en secreto. Los registros hospitalarios que Samuel había conseguido de alguna manera mostraban que el bebé tenía graves defectos cardíacos. Operado a los 2 días de nacer, en un intento desesperado por salvarle la vida. No funcionó. Las fotografías mostraban a Samuel sosteniendo un pequeño bulto en el hospital, con el rostro demacrado por el agotamiento y el dolor. Rose, en una cama de hospital, con aspecto devastado. Una foto de ellos juntos con el bebé, una familia de 3 durante 3 breves días. El certificado de defunción indicaba como causa la insuficiencia cardíaca congénita. Lugar de entierro, cementerio de Cedar Hill, a las afueras de Seattle. Una lápida pagada por la familia de Rose, aunque al parecer se negaron a asistir al funeral. Solo Samuel y Rose tras la muerte del bebé mostraban a 2 personas destrozadas por el dolor. Rose se culpaba a sí misma, culpaba a Dios, culpaba al universo por llevarse a su hijo. Samuel intentaba consolarla, pero su propio dolor se reflejaba en cada palabra. Septiembre de 1958. Querida Rose, sé que estás sufriendo. Yo también, pero no podemos dejar que esto nos destruya. Lo amamos durante el tiempo que lo tuvimos. Eso tiene que significar algo. Respuesta de Rose. No puedo volver a pasar por esto, Samuel. Mi familia dice que esto fue un castigo de Dios por nuestros pecados. Yo no lo creo, pero no puedo arriesgarme a otro embarazo, a otra pérdida. Hemos terminado. Tenemos que terminar. Se produjo una interrupción en la correspondencia. 6 meses de silencio. Luego, una carta de Rose en marzo de 1959. He estado pensando, quizás tenías razón. Quizás merecemos otra oportunidad. La vida es corta y el dolor es grande, pero el amor merece la pena el riesgo. Si estás dispuesto, me gustaría intentarlo de nuevo. Volvieron a conectar durante el verano de 1959. Las cartas volvieron a estar llenas de esperanza, con planes para un futuro juntos, a pesar de la continua desaprobación de la familia de Rose. Samuel le pidió matrimonio en un lago alpino en las montañas, un lugar que había marcado en sus mapas con una X roja. Entonces Rose se quedó embarazada de Tansy, y la reacción de su familia esta vez fue aún más extrema. Las cartas del padre y la hermana de Rose revelaban su furia. Ya nos has avergonzado una vez. Has mancillado nuestro nombre con ese bebé ilegítimo que, por suerte, murió. No lo permitiremos otra vez. O terminas esta relación y das al bebé en adopción a una familia adecuada, o te internaremos y te quitaremos al bebé por la fuerza.
La amenaza de internamiento era real en 1960. Las familias acomodadas tenían los recursos y las conexiones necesarias para declarar mentalmente incapacitadas a las hijas problemáticas e internarlas en manicomios. La familia de Rose dejó claro que utilizaría todos los medios a su alcance para separarla de Samuel y controlar lo que le sucediera al bebé. Las cartas de Samuel de esa época mostraban su rabia y frustración. Él quería luchar para casarse con Rose y enfrentarse juntos a su familia, pero Rose estaba aterrorizada. Samuel finalmente se dio cuenta de que una batalla legal contra una familia rica y con contactos probablemente resultaría en la pérdida tanto de Rose como del bebé. El compromiso entregar a Tanny a Michael y Dorothy debió parecer la única solución que mantenía a todos a salvo. La familia de Rose no podría alegar escándalo si el bebé desaparecía en adopción. Con una familia respetable, Samuel podía asegurarse de que su hija fuera criada por personas en las que confiaba. Rose podía evitar la institucionalización y saber que su hija estaba a salvo. Tansy encontró un documento que no había visto en la primera mesa, un acuerdo legal firmado por la familia de Rose, Samuel y Michael. En él se estipulaba que Tansy sería criada como hija de Michael y Dorothy, que la paternidad de Samuel nunca se revelaría públicamente y que Rose recibiría fotografías y breves actualizaciones, pero no tendría contacto directo. A cambio, la familia de Rose pagaría a Samuel una suma mensual, no como pago por el bebé, sino como fondo fiduciario para el futuro de Tansy. Los pagos continuaron hasta que Tansy cumplió 19 años, tal y como documentan décadas de extractos bancarios. Samuel nunca había tocado ese dinero, salvo para invertirlo con cuidado. Había crecido con los años y cuando murió, pasó a formar parte de la herencia de Tansy. Ella pensaba que se trataba simplemente de los ahorros que su abuelo había acumulado. Ahora comprendía que, en cierto sentido, era dinero manchado de sangre, un pago de la familia de Rose para garantizar el silencio y la conformidad. Pero Samuel lo había convertido en otra cosa. Transformó los intentos de su familia de comprar a su hija en un colchón financiero que le proporcionaría sustento. Incluso al aceptar sus condiciones, había encontrado una forma de protegerla. Tansy descubrió más cosas sobre el hermano que nunca había conocido. Samuel había conservado la pequeña pulsera del hospital, unos mechones de pelo y una sola huella que el hospital había tomado. Estos objetos se conservaban en una pequeña caja con una nota escrita a mano por Samuel. Mi hijo. Lo abracé, le canté y le hablé de las montañas que nunca vería. Murió en mis brazos mientras Rose dormía, demasiado sedada por el dolor para estar allí. Le prometí que protegería a cualquier hermano que pudiera tener. Le fallé al dejarlo morir. No fallaría al siguiente. Esa promesa hecha a un bebé moribundo había moldeado todas las decisiones que Samuel tomó después. Su decisión de entregar a Tansy a Michael y Dorothy no solo tenía que ver con proporcionarle dos padres. Se trataba de protegerla de las fuerzas que él tenía a su hijo de un defecto cardíaco que nadie podría haber evitado. Tansy se recostó y miró alrededor de la cabaña con una nueva comprensión. Este no era solo un lugar al que Samuel venía a recordar. Era un santuario para sus hijos. El hijo que murió y la hija que había dado en adopción. Ambas pérdidas las había llevado en silencio durante décadas. Encontró las condecoraciones militares de Samuel, decoraciones militares de Samuel, en una pequeña caja de madera. Estrella de bronce, corazón púrpura, medalla al servicio en Corea. La mención de la estrella de bronce describía cómo Samuel se había interpuesto entre el fuego enemigo y los soldados heridos durante una emboscada, sufriendo él mismo heridas, pero salvando la vida de 3 hombres. Uno de esos hombres había sido Michael. La mención no nombraba a los soldados rescatados, pero las cartas de Michael lo confirmaban. Ese día me salvaste la vida, Sam. Nunca lo olvidaré. Si alguna vez hay algo que pueda hacer para pagarte, lo que sea, solo tienes que decirlo. Años más tarde, Samuel le pidió a Michael que criara a su hija. Michael aceptó sin dudarlo, pagando la deuda de una vida salvada con el regalo de la paternidad. La complejidad de todo ello abrumó a Tanny. Samuel no la había entregado sin más. Había orquestado un acuerdo que la mantenía a salvo de la familia de Rose. Le proporcionó 2 padres cariñosos y le permitió permanecer en su vida, aunque no pudiera reclamar su verdadero papel. Había sacrificado su propia paternidad por su bienestar, al igual que había arriesgado su vida por sus hermanos en combate.
El sacrificio parecía ser la característica definitoria de Samuel, anteponer a los demás, incluso a un costo tremendo para él mismo. Tansy encontró más tarde entradas del diario de los años posteriores a la muerte de Michael y Dorothy. La angustia de Samuel al ver a Tansy, de 7 años, llorar por sus padres se reflejaba en cada palabra. Julio de 1990. Tansy se subió hoy a mi regazo, llorando por su mamá. Tiene 7 años y ha perdido a todos excepto a mí. Abracé a mi hija y no pude decirle que soy su papá. Quería decirle, estoy aquí, soy tu padre, no estás sola. Pero no pude. La mentira está demasiado arraigada ahora. Michael y Dorothy son sus padres en todos los aspectos importantes. Yo solo soy el abuelo. Este es mi castigo por las decisiones que tomé, y lo acepto. Pero Dios, duele verla sufrir y no poder reclamarla como mía. Las entradas continuaron durante la adolescencia de Tansy, documentando el orgullo de Samuel por su fuerza e independencia, su preocupación por el camino solitario al que parecía sentirse atraída. Se reconocía a sí mismo en ella, la preferencia por la naturaleza salvaje frente a las multitudes, la comodidad con el silencio, la feroz autosuficiencia que podía convertirse en aislamiento si se llevaba demasiado lejos. Cuando Tansy anunció que quería ser guardabosques, la entrada del diario de Samuel revelaba tanto alegría como preocupación. Está siguiendo mis pasos sin siquiera saberlo. Las montañas la llamaban de la misma manera que me llamaban a mí. Estoy orgulloso de ella, pero me preocupa. Es una vida dura, a veces peligrosa, pero no puedo decirle que no siga su corazón. Nunca podría hacerlo. La entrada del día de la boda de Tansy volvió a hacerla llorar. Agosto de 1983. Hoy vi casarse a mi hija. Tom es un buen hombre, estable y amable. La cuidará como yo no pude hacerlo. Michael la llevó al altar porque así es como debe ser. Michael se ganó ese derecho al ser su padre durante 20 años. Me quedé atrás y recordé el día en que nació. Recordé cuando la sostenía en brazos cuando era un bebé. Y me sentí agradecido. Agradecido de que tuviera a Michael y Dorothy. Agradecido de que ahora tenga a Tom. Agradecido de que nunca estará tan sola como lo he estado yo. Mis decisiones le dieron eso, aunque me costaran todo. Las entradas más recientes de los últimos años de la vida de Samuel mostraban cómo se preparaba para este momento. Sabía que el cáncer era terminal. Sabía que le quedaba poco tiempo. Pasó sus últimos meses organizando este archivo, asegurándose de que todo lo que Tansy necesitara para comprender su historia se conservara y fuera accesible. Diciembre de 2024. El médico dice que me quedan unos 6 meses. No tengo miedo a morir, pero sí a que Tansy descubra la verdad sin contexto, sin entender por qué hicimos lo que hicimos. Por eso estoy escribiendo todo esto, organizándolo todo. La cabaña será mi confesión. Ella irá allí cuando yo ya no esté. Me he asegurado de ello en el testamento. Encontrará todo y quizá lo entienda, o quizá me odie. Puedo aceptarlo. Lo que no puedo aceptar es que nunca sepa quién es realmente, de dónde viene realmente. Se merece la verdad, aunque llegue demasiado tarde. Tansy cerró el diario y se levantó. Necesitaba moverse. Salió al porche, al aire frío de la tarde. Había dejado de nevar y el cielo se estaba despejando. Podría marcharse transitable, pero aún no estaba preparada para marcharse. Había más por descubrir, más por comprender. Y una parte de ella no estaba preparada para volver a su vida normal, para afrontar lo que vendría después. Con este conocimiento pesando sobre ella, la tercera mañana amaneció clara y fría. Tanny se despertó en la estrecha cama del dormitorio, entumecida por dormir en el fino colchón, pero extrañamente descansada. Había dormido profundamente por primera vez desde que entró en la cabaña, como si una parte de ella hubiera aceptado finalmente la verdad y pudiera relajarse lo suficiente como para descansar. Preparó café en la cocina de propano y volvió a los documentos. Entre los mapas de Samuel, encontró uno que era diferente de sus habituales y prácticos mapas de senderos. Este era personal, con anotaciones de recuerdos y lugares significativos. La cresta donde él y Michael habían acampado de camino a casa después de la guerra, en la primavera de 1952. El prado donde enseñó a pescar a Tanny, de 7 años. Verano de 1967, el árbol donde había cazado su primer alce. Otoño de 1948. Cada lugar estaba marcado y fechado, una geografía de la vida de Samuel trazada con minucioso detalle. Un lugar estaba marcado con una X roja
y la anotación, donde le pedí matrimonio a Rose, mayo de 1960. El lugar era un lago alpino a unos 5 kilómetros de la cabaña, accesible en verano, pero mortal en invierno. Tansy estudió el mapa, tratando de imaginárselo. Samuel y Rose, jóvenes y enamorados, creyendo que podían construir una vida juntos. A pesar de la oposición de su familia, encontró más cartas de ese breve periodo en el que intentaron que funcionara. Las cartas de Rose mostraban un afecto genuino por Samuel, aprecio por su fuerza tranquila y su honestidad. «Eres tan diferente de los hombres con los que mi familia quiere que me case», escribió en abril de 1960. A ellos solo les importan las apariencias y las conexiones, decir lo correcto a las personas adecuadas. Tú eres auténtico, Samuel. Lo que dices, lo sientes. Lo que prometes, lo cumples. Me encanta eso de ti. Las cartas de Samuel a Rose eran menos floridas, pero no menos sinceras. No tengo mucho que ofrecerte, excepto estas montañas y mi palabra. Pero mi palabra es buena, Rose. Cuidaré de ti y de nuestro bebé. De alguna manera lo conseguiremos, pero de alguna manera no había sido suficiente contra el peso combinado de la desaprobación de la familia de Rose, el estigma social y el dolor que ambos aún sentían por la pérdida de su primer hijo. Tansy encontró un álbum de fotos que se le había pasado por alto antes, escondido en un baúl debajo de ropa vieja. El primer año de su vida, documentado por Samuel con gran detalle, él había estado presente en todo. Su primera sonrisa, su primer diente, sus primeros pasos. Las fotografías lo mostraban sosteniéndola, alimentándola, enseñándole a tocar piñas y a oler flores silvestres. No eran las fotos de un abuelo distante, eran fotos de un padre completamente absorto en la existencia de su hija. La transformación era visible en las fotos posteriores. Cuando Tansy tenía 3 años, la presencia de Samuel en las fotos había cambiado. Se situaba más atrás, con expresiones más cautelosas. El cambio marcaba el momento en que había firmado los papeles de adopción y aceptado su nuevo papel. La última foto del álbum mostraba a Samuel entregando a la pequeña Tansy a Dorothy. La expresión de su rostro, capturada por quienquiera que hubiera tomado la foto, probablemente Michael, era de absoluta devastación, apenas contenida. Tansy tuvo que dejar el álbum y alejarse. De repente, la cabaña le pareció demasiado pequeña, demasiado llena de fantasmas y dolor. Cogió su abrigo y salió, siguiendo un sendero de ciervos hacia el bosque. La nieve era tan profunda que le dificultaba caminar, pero siguió adelante, necesitando el esfuerzo físico para centrarse. Después de 20 minutos, llegó a un pequeño claro y se detuvo, respirando con dificultad. Todo lo que creía saber sobre sí misma había resultado ser ficción. Sus padres no eran sus padres, su abuelo era su padre. Tenía una madre a la que nunca había conocido y que había muerto hacía 30 años. Tenía hermanos que no sabían que ella existía. Había tenido un hermano que murió siendo un bebé, lo que había marcado todo lo que vino después. Toda su identidad había sido construida por otras personas, personas bien intencionadas quizás, pero personas que decidieron que las mentiras cómodas servían mejor a todos que las verdades difíciles. Tansy sintió que la ira crecía por primera vez desde que encontró los documentos. No era el dolor confuso de la primera noche, sino una auténtica rabia por el engaño. Samuel, Rose, Michael y Dorothy, todos ellos habían acordado mantenerla en la ignorancia. Habían tomado decisiones sobre su vida sin su opinión, sin su consentimiento. Tenía 62 años y acababa de descubrir una mentira porque un grupo de adultos en 1960 había decidido que eso era lo mejor. Pero, aunque la ira se intensificó, la comprensión la atenuó. Habían sido producto de su época, enfrentándose a circunstancias que no tenían respuestas fáciles. Una madre soltera en 1960 se enfrentaba a verdaderas dificultades. Las amenazas de la familia de Rose de internarla en un centro no eran en vano. Esas cosas les sucedían a las mujeres difíciles con alarmante regularidad. Samuel había hecho lo que creía que mantendría a su hija a salvo y le daría la mejor vida posible. Había sacrificado sus propios deseos por lo que creía que era su bienestar. ¿Era eso amor o cobardía? Tansy no podía decidirlo. Regresó a la cabaña cuando el sol alcanzaba su cenit. Dentro, preparó un almuerzo sencillo con los víveres que había traído y se sentó a la mesa con los últimos diarios de Samuel. Las últimas entradas, escritas en los meses previos a su muerte,
Mostraban cómo se debatía entre si había tomado las decisiones correctas. Nunca sabré si entregar a Tansy a Michael y Dorothy fue lo correcto. Según todos los indicios, tuvo una buena infancia. Michael y Dorothy la querían, pero ¿habría sido feliz solo conmigo? ¿Podría haberle dado lo que necesitaba? Estas preguntas me atormentan, pero el momento de tomar otras decisiones ya pasó hace mucho. Lo único que puedo hacer ahora es asegurarme de que sepa la verdad antes de morir. Se lo merece. Pero Samuel no le había contado la verdad antes de morir. La había dejado aquí, en la cabaña, dispuesta como las pruebas de un caso que ella tendría que resolver por sí misma. Tansy encontró su testamento entre los papeles, el documento original con su firma. Lo había actualizado 6 meses antes de su muerte, añadiendo una cláusula específica sobre la cabaña. A mi hija, Tansy Redden, le dejo la cabaña de Widows Creek y todo su contenido. Ella lo entenderá cuando lo vea. El abogado que leyó el testamento debía saber que había secretos aquí. Probablemente Samuel le había indicado que enfatizara que Tenny debía ocuparse personalmente de la cabaña, que no debía enviar a nadie más a limpiarla. Samuel había orquestado esta revelación desde el más allá, controlando la narrativa incluso después de su muerte. Tansy no estaba segura de si eso demostraba valentía o era solo otra forma de evasión, dejándola descubrir la verdad por sí misma en lugar de enfrentarse a su reacción ante ella. Encontró un documento más que volvió a cambiar su comprensión, una carta del médico de Samuel fechada 8 meses antes de su muerte. El diagnóstico de cáncer había llegado incluso antes de lo que ella pensaba. Samuel había sabido que se estaba muriendo durante la mayor parte del año y había utilizado ese tiempo para preparar este archivo. Pero había otro documento médico adjunto a la carta del médico con los resultados de las pruebas que mostraban que el cáncer de Samuel probablemente había sido causado por la exposición al agente naranja. Durante la Guerra de Corea, el ejército había utilizado ampliamente defoliantes químicos y décadas más tarde, los veteranos seguían sufriendo las consecuencias. Samuel nunca había mencionado sus problemas de salud más allá del cáncer. Ahora, Tansy comprendió que él había estado lidiando con los efectos de su servicio militar durante años, tal vez décadas. El hombre que la había criado mientras luchaba contra sus propios demonios, que había sacrificado su derecho a la paternidad, mientras su cuerpo lo fallaba lentamente. Sacrificio tras sacrificio, dolor tras dolor. Tansy se sentó en la tranquila cabaña mientras la tarde daba paso a la noche y sintió que algo cambiaba dentro de ella. La ira seguía ahí, pero también lo estaba una creciente comprensión de la imposible situación de Samuel. Había sido un joven que había perdido a su primer hijo, cuya segunda hija tenía una madre amenazada con ser internada en un centro psiquiátrico, que había visto morir a amigos en la guerra y sabía lo rápido que podía acabar la vida. Había hecho lo que creía que mantendría a su hija a salvo. Quizá fuera la elección equivocada. Quizá hubiera habido mejores opciones si hubiera sido lo suficientemente valiente como para luchar por ellas. Pero actuado por amor, no por egoísmo, y eso tenía que contar para algo. Pensó en Tom, en los años que habían pasado juntos antes de su muerte. Tom la había conocido como Tansy Redden, nieta de Samuel, hija de Michael y Dorothy. Eso era lo que ella había sido para él, y su amor se había construido sobre esa base. ¿Habría cambiado algo entre ellos saber la verdad? Ella no lo creía, pero Samuel no le había dado la oportunidad de averiguarlo, de decidir por sí misma si la verdad importaba. Eso era lo que más le dolía, se dio cuenta Tansy. No el engaño en sí, sino que le hubieran negado la posibilidad de decidir sobre su identidad, las habían tomado otros, y ella había vivido 62 años sin saber siquiera que se habían tomado esas decisiones. El cuarto día comenzó con Tansy abordando por fin el contenido restante de la segunda mesa. Había estado evitando la capa más profunda, intuyendo que aún quedaba algo importante por descubrir. El certificado de defunción de su hermano pequeño había sido impactante, pero sentía que había más, algo que Samuel había enterrado bajo todo lo demás. Lo encontró en un doble fondo de la mesa, un compartimento poco profundo que casi había pasado por alto. Dentro había una carpeta de cartón con la simple inscripción 1958, escrita a mano por Samuel. La carpeta contenía registros hospitalarios más detallados que los que había visto antes. Notas sobre el parto de Rose Talbot, registros pediátricos del bebé Redden y un documento que heló la sangre a Tansy, un informe de un trabajador social del hospital.
La paciente es una mujer soltera de 19 años procedente de una familia acomodada de Seattle. La familia desea mantener el nacimiento en secreto. La paciente está extremadamente angustiada tras la muerte del bebé. El padre del bebé está presente, pero la familia ha prohibido el contacto. El abogado de Pemley solicita información sobre los servicios de adopción en caso de que la paciente vuelva a cometer el mismo error. Se recomienda una evaluación psiquiátrica de la paciente debido a su inestabilidad emocional y a la preocupación de la familia por su comportamiento futuro. La fecha del informe era el 20 de agosto de 1958, 2 días después de la muerte del bebé. La familia de Rose no había esperado ni siquiera una semana tras la muerte de su nieto antes de tomar medidas para controlar su futuro. Para asegurarse de que no volviera a avergonzarlos, más documentos mostraban el alcance de su intervención. Cartas del padre de Rose a varios abogados en las que se discutían las opciones para manejar a Rose en caso de que se negara a cooperar. La palabra institucionalización aparecía repetidamente, siempre expresada en lenguaje clínico sobre la fragilidad emocional de Rose y la necesidad de atención profesional. Se habían estado preparando para internarla si continuaba su relación con Samuel. Una carta de Rose a Samuel, fechada en septiembre de 1958, revelaba la presión a la que estaba sometida. Me vigilan constantemente. Mi hermana revisa mi correo. Mi padre ha amenazado con declararme incompetente si intento volver a verte. Dicen que la muerte del bebé fue un castigo de Dios por nuestro pecado, que si no aprendo de ello, vendrá algo peor. Estoy tan cansada, Samuel. No puedo seguir luchando contra ellos. La respuesta de Samuel, apasionada y enfadada. No les hagas caso, Rose. Lo que le pasó a nuestro hijo no fue un castigo, fue una tragedia, pero no fue culpa nuestra. Le queríamos. Eso es lo único que importa. Si quieres luchar, lucharé contigo. Podemos irnos de Seattle y empezar de nuevo en algún lugar donde no puedan tocarnos. Pero Rose no había sido capaz de luchar. El dolor de perder a su primer hijo, combinado con la guerra psicológica de su familia, había roto algo en ella. Los 6 meses de silencio en la correspondencia, tras ese intercambio, marcaron su alejamiento de Samuel, su aceptación del control de su familia. Cuando volvieron a conectar en 1959 y Rose se quedó embarazada de Tansy, la reacción de su familia fue aún más extrema. Las cartas revelaban su furia. Creían que tenían a Rose bajo control. Creían que había aprendido la lección. Una carta de la hermana de Rose a Samuel, fechada en enero de 1960, exponía su postura con brutal claridad. Mataste a nuestro sobrino con tu egoísta persecución de nuestra hermana. Rose casi muere de dolor. Ahora la has vuelto a atrapar con otro embarazo. Esto se acaba ahora mismo. O te mantienes alejado de Rose y permites que el bebé sea adoptado por una familia respetable que nosotros elijamos, o internaremos a Rose y nos quedaremos con el bebé por medios legales. Tenemos médicos que testificarán sobre su inestabilidad mental. Tenemos abogados que se asegurarán de que nunca veas a ese niño. Mantente alejado o lo perderás todo. La respuesta de Samuel a esa carta mostraba una moderación que Tansy apenas podía comprender. En lugar de ira, había escrito una respuesta cuidadosa y mesurada en la que proponía el compromiso que finalmente se hizo realidad. Si la familia de Rose permitía que el bebé fuera adoptado por el hermano de Samuel, un veterano de guerra con una baja honorable, un matrimonio estable y un deseo desesperado de tener hijos, se resolverían las preocupaciones de todos. El bebé estaría con una familia conocida y de confianza. Rose podría recibir noticias y fotografías. Su familia podría evitar el escándalo haciendo que el bebé desapareciera en los registros de adopción. Samuel daría un paso atrás, pasando a ser una figura secundaria en la vida del niño. Había aceptado, pero solo después de obtener todas las concesiones posibles. El acuerdo legal que Tansy había encontrado anteriormente iba acompañado de correspondencia que mostraba lo extensamente que habían negociado. Samuel nunca podría revelar públicamente su paternidad. Rose podría tener fotos, pero no contacto directo. Si Samuel violaba estos términos, la familia de Rose se reservaba el derecho de solicitar la custodia total y excluirlo por completo. Ellos tenían todo el poder y lo habían utilizado sin piedad, pero la revelación más impactante se encontraba en las últimas páginas de la carpeta.
Una evaluación psiquiátrica de Rose realizada por un médico contratado por su familia en diciembre de 1959. Cuando Rose estaba embarazada de 6 meses de Tansy, el informe del médico concluyó que Rose no mostraba signos de inestabilidad mental o incompetencia. La paciente es elocuente, racional y clara sobre sus deseos. Desea tener a su bebé y casarse con el padre. Aunque la familia de la paciente expresa su preocupación por su juicio, no encuentro ninguna base clínica para declarar a la paciente mentalmente incapacitada o necesitada de atención institucional. Una evaluación honesta que no respaldaba los planes de la familia de Rose. Adjunta a ella había una segunda evaluación, fechada 2 semanas después, realizada por otro médico, que casualmente formaba parte del consejo de administración de un hospital psiquiátrico al que la familia de Rose había hecho una importante donación. Este informe llegaba a conclusiones muy diferentes. La paciente muestra falta de criterio y inestabilidad emocional. El apego de la paciente a una pareja inadecuada y su negativa a considerar los consejos de su familia sugieren problemas psicológicos subyacentes que requieren intervención profesional. Se recomienda una estrecha vigilancia y un posible internamiento involuntario si la paciente continúa con su patrón de comportamiento actual. La familia de Rose había buscado un diagnóstico que les diera motivos legales para controlarla. Tansy se recostó sintiéndose enfermo. No se trataba solo del estigma social o la reputación de la familia. La familia de Rose estaba dispuesta a que la declararan loca y la internaran en una institución para mantener su control, evitar la vergüenza y asegurarse de que su hija tomara las decisiones que ellos aprobaban. En ese contexto, la decisión de Samuel de transigir tenía mucho sentido. Llevar a la familia de Rose a los tribunales habría sido inútil. Tenían dinero, contactos y médicos dispuestos a proporcionarles un diagnóstico conveniente. Samuel habría perdido y Rose podría haber acabado en una institución, mientras que su bebé habría sido entregado a unos desconocidos. El acuerdo con Michael y Dorothy había sido la opción menos mala en una situación imposible. Permitió que Tansy se quedara con la familia, que Rose no acabara en un manicomio y que Samuel tuviera algún papel en la vida de su hija, aunque no pudiera reclamar el lugar que le correspondía. Había intentado proteger tanto a Rose como a Tansy de personas que las veían como problemas que había que gestionar en lugar de seres humanos con voluntad propia. Tansy encontró las entradas del diario de Samuel de aquella época escritas en los márgenes de viejos mapas y en trozos de papel que había guardado. Estoy tan enfadado que apenas puedo ver con claridad. Amenazan con encerrar a Rose para quitarnos a nuestra hija y entregársela a unos desconocidos, todo porque no encajamos en su idea de respetabilidad. Quiero luchar. Quiero coger a Rose y huir tan lejos que nunca nos encuentren. Pero Rose tiene miedo, y tiene razón para tenerlo. Pueden hacer exactamente lo que amenazan. Lo he visto sucederle a otras mujeres, a otras familias. Así que me tragaré mi orgullo y mi rabia. Aceptaré sus condiciones y pasaré el resto de mi vida viendo crecer a mi hija desde la distancia. Al menos estará a salvo. Al menos será amada. Eso es lo que importa. El sacrificio que Samuel había hecho adquirió nuevas dimensiones. No solo había renunciado a la paternidad, se había rendido ante personas que habían amenazado con internar a la mujer que amaba y robarle a su hija. Había aceptado sus condiciones para proteger tanto a Rose como a Tansy de un desenlace peor, y había llevado ese peso solo durante 60 años, sin contarle nunca a Tansy de qué la había salvado. Sin pedir reconocimiento ni comprensión, Tansy encontró un último documento en el compartimento secreto, un recorte de periódico de 1985. El padre de Rose había fallecido y la necrológica mencionaba su labor filantrópica, su éxito empresarial, su posición en la sociedad de Seattle, un pilar de la comunidad según todos los indicios. Samuel había guardado la necrológica y había escrito sobre ella con lápiz. El hombre que amenazó con encerrar a Rose murió rico y respetado. Nadie sabe lo que le hizo a su propia hija. Así es como no se parecía a nada de lo que Tanny había leído en los escritos de Samuel. Había sido un hombre que aceptaba sus circunstancias con estoica elegancia, que rara vez se quejaba o expresaba resentimiento. Pero este momento de ira había quedado preservado, un atisbo de lo profundamente que le había herido la injusticia. Tansy reunió todos los documentos y se sentó con ellos mientras la luz de la tarde se desvanecía. Su comprensión de su propia historia había cambiado de nuevo.
No se trataba solo de la historia de una madre soltera que renunciaba a su bebé. Era una historia sobre clases y poder, sobre gente rica que utilizaba los sistemas médico y legal para controlar la vida de una joven. Rose no había elegido libremente renunciar a Tanny. La habían coaccionado, amenazado con internarla en un manicomio, acorralado por personas que deberían haberla protegido, pero que en cambio la veían como una carga que había que gestionar. Y Samuel lo había hecho. Lo único que se le ocurrió para salvarlos a ambos fue aceptar desaparecer de la vida de Rose y convertirse en una sombra para sus hijas, aceptando el exilio permanente como precio para mantener a su familia a salvo de la crueldad de la familia de Rose. La verdad era más complicada y dolorosa de lo que Tansy había imaginado, pero por fin estaba completa. El quinto día amaneció despejado. El tiempo finalmente había cambiado para bien. Tansy se paró en el porche y estudió el sendero que bajaba. Podía marcharse hoy. La nieve se había asentado lo suficiente como para que la excursión fuera factible, y su camioneta debería arrancar, a pesar de haber estado parada al frío durante días. Pero no estaba preparada. Faltaba una pieza. Un último descubrimiento que Samuel debía de haberle reservado. Sentía su ausencia como un vacío en una historia que necesitaba completarse. Volvió a las mesas y comenzó a buscar de forma más metódica, revisando cada rincón y cada grieta. En una caja de madera debajo de la segunda mesa, encontró lo que estaba buscando: un paquete de cartas atadas con una cinta descolorida. Los sobres estaban dirigidos a Tansy con la letra de Samuel, pero ninguno había sido enviado por correo. Había docenas de ellos que abarcaban décadas. Desató la cinta y abrió la primera carta, fechada en septiembre de 1967. Querida Tansy, hoy era tu primer día de colegio. Dorothy me ha dicho que lloraste cuando te dejó en la puerta del aula, pero que cuando volvió a recogerte, estabas sonriendo y le enseñabas el dibujo que habías hecho. Me hubiera gustado estar allí para acompañarte al colegio, cogerte de la mano y decirte que eres valiente y fuerte. Pero solo soy el abuelo. Tengo que esperar a que me inviten, a que sea apropiado que esté allí. Pero tú estarás bien. Eres mi hija, aunque no lo sepas. Tienes mi terquedad y mi independencia. Lo harás más que bien. Las manos de Tansy temblaban mientras abría una carta tras otra, siguiendo la cronología de su vida tal y como la había vivido Samuel. Siempre observando, siempre amando, siempre incapaz de reclamar su verdadero lugar. Una carta de 1975, su 3 de cumpleaños. Te estás convirtiendo en una joven. A veces veo a tu madre en tu rostro, en la forma en que inclinas la cabeza cuando piensas intensamente en algo. Pero eres más fuerte que Rose, quizás más fuerte que yo. Las montañas te han hecho fuerte. Estoy muy orgulloso de ti, Tansy. Ojalá pudiera decirte eso como tu padre en lugar de como tu abuelo. De 1978, la graduación del instituto. En otoño irás a la universidad a estudiar gestión forestal. Cuando me lo dijiste, tuve que apartar la mirada para que no vieras mi cara. Estás siguiendo mis pasos sin siquiera saberlo. Las montañas te atraen de la misma manera que me atraían a mí. Una parte de mí quiere que veas más del mundo que estas cumbres y valles, pero la mayor parte de mí simplemente está agradecida de que amemos las mismas cosas. Me hace sentir conectada contigo de una manera que de otra forma no podría estarlo. La carta del día en que llevó a Tom a casa para presentarlo a la familia hizo que Tansy se detuviera. Hoy conocí a tu joven. Tom Brennan es guardabosques como tú y te mira como yo miraba a Rose, como si fueras su hijo, y está agradecido por la luz. Hice de abuelo severo. Le pregunté por sus intenciones. Le puse nervioso como se suponía que debía hacer, pero por dentro gritaba: cuida de mi hija, ámala más de lo que yo pude. Dale la vida que no pude darle a su madre. Él lo hará. Creo que es un buen hombre. De su boda en 1983. Hoy te has casado con Tom en el Prado. Ha sido precioso. Las montañas se alzaban detrás de ti. Había flores silvestres por todas partes. Tu rostro estaba tan feliz que pensé que se me rompería el corazón. Michael te acompañó al altar porque así es como debe ser. Es lo correcto. Se ganó ese privilegio al ser tu padre durante 20 años. Yo me quedé atrás y recordé el día en que naciste. Y me sentí agradecido. Agradecido de que ahora tengas a Tom. Agradecido de que nunca estés tan sola como lo he estado yo. Mis decisiones te dieron eso, aunque me costaran todo. Después de la ceremonia, me abrazaste y me diste las gracias por enseñarte a amar
los lugares salvajes. Si supieras que cada lección era mi forma de ser tu padre, la única forma que tenía. Las cartas de los años de matrimonio de Tansy mostraban la satisfacción de Samuel al verla feliz. Escribía sobre las visitas en las que la había visto a ella y a Tom juntos, su evidente complicidad y afecto. Escribió sobre su alivio al saber que ella había encontrado a alguien con quien compartir su vida. Luego llegó la carta de 2015, escrita tras la muerte de Tom. Recibí la llamada a las 3:15 de la madrugada. Tom se cayó durante una patrulla. No pudieron llegar a tiempo. La hipotermia se lo llevó antes de que llegara el helicóptero. Conduje hasta tu cabaña y me dejaste entrar sin decir nada. Y entonces te derrumbaste contra mí y lloraste. Me agarraste la camisa y dijiste, no me dejes, abuelo. Eres todo lo que me queda. Te prometí que no te dejaría. Abracé a mi hija mientras lloraba por su marido. Y no pude decirle lo que realmente sentía, que le había fallado otra vez. La entregué para que tuviera una familia, 2 padres que la protegieran. Murieron. La dejé casarse para que tuviera un compañero con quien compartir su vida. Él murió. Y ahora ella está sola otra vez, como yo. Y de alguna manera es culpa mía. La puse en este camino hace 60 años y la llevó hasta aquí, a este dolor. Le prometí que no la abandonaría, pero tengo 76 años. No podré cumplir esa promesa mucho más tiempo. Tansy tuvo que dejar de leer, abrumada por el peso del amor de Samuel y su culpa injustificada. De alguna manera, él se había convencido a sí mismo de que era responsable de todas las pérdidas que ella había sufrido, de todos los momentos de dolor de su vida. Se obligó a continuar. Las cartas más recientes mostraban que Samuel era consciente de su deteriorada salud. Sabía que se le acababa el tiempo. Una carta de hace 2 años. El cáncer se está extendiendo. El médico dice que debería empezar el tratamiento, pero tengo 84 años y estoy cansado. He vivido más tiempo del que tenía derecho a esperar. He visto a mi hija convertirse en una mujer fuerte y capaz que puede cuidar de sí misma. Eso es más de lo que muchos padres consiguen. Voy a utilizar el tiempo que me queda para prepararla, para que conozca la verdad. Estoy organizando todo aquí, en la cabaña. Todos los documentos, todas las cartas, todas las pruebas de quién es ella realmente. No puedo decírselo a la cara. Soy un cobarde en ese sentido. Pero puedo dejarle todo lo que necesita para comprenderlo. La última carta del paquete estaba fechada una semana antes de la muerte de Samuel. Mi querida Tansy, se me acaba el tiempo. El abogado leerá mi testamento pronto y tú vendrás a la cabaña como te pedí. Lo encontrarás todo. Todos los secretos que no pude contarte. Todas las verdades que me daba demasiado miedo contarte mientras estaba vivo. Sé que eso me convierte en un cobarde. Sé que te mereces algo mejor que conocer tu vida a través de documentos y cartas antiguas. Pero no pude encontrar el valor para enfrentarme a ti con esta verdad. Tenía miedo de que me odiaras, miedo de perder lo poco que tenía de ti. Así que lo hago de esta manera, después de haberme ido, cuando tu ira ya no puede hacerme daño porque ya no puedo sufrir más. Sé que es egoísta, pero he sido egoísta contigo desde el principio. Te retuve cuando debería haberte dejado ir a una situación mejor. Luego te entregué cuando quizá debería haber luchado más por retenerte. He pasado 60 años cuestionándome cada decisión que tomé sobre tu vida. ¿Michael y Dorothy fueron mejores para ti de lo que yo habría sido sola? Creo que sí. Espero que sí. Te dieron estabilidad, 2 padres, una infancia normal. Yo te di montañas y silencio y el conocimiento de cómo sobrevivir en lugares salvajes. Juntos, tal vez te dimos lo suficiente. Creciste fuerte, independiente y capaz. Encontraste el amor con Tom, aunque lo perdiste demasiado pronto. Has tenido una buena vida en casi todos los aspectos, pero se construyó sobre mentiras. Y mereces saber la verdad. Así que aquí está, toda ella, todo lo que no pude decirte mientras vivía. Soy tu padre. Rose Talbot era tu madre. Nos queríamos y te queríamos, pero no encontramos la manera de ser una familia. Michael y Dorothy te criaron porque pensé que era lo mejor para ti. Quizás tenía razón, quizás me equivoqué, pero lo hice porque te quería, Tansy. Te he querido cada día de tu vida, cada vez que te llamaba nieta, cuando quería decir hija, cada vez que te enseñaba a rastrear o identificar plantas o a sobrevivir en el campo, intentaba darte lo que yo no podía darte, la fuerza para afrontar verdades difíciles y seguir adelante. Tú tienes esa fuerza, siempre la has tenido. Te di la vida 2 veces. Michael y Dorothy te adoptaran,
Ahora te estoy dando la verdad y confío en que sabrás qué hacer con ella. No te pido perdón porque no sé si lo merezco. Solo te pido que recuerdes esto. Siempre fuiste amado. Amado por completo, imposiblemente amado por un hombre que no sabía cómo ser tu padre, pero que nunca dejó de serlo en su corazón. Lamento las mentiras. Lamento la confusión. Siento no ser lo suficientemente valiente como para decírtelo mirándote a los ojos, pero no siento haberte querido. Eso es lo único que hice bien. Tu padre, Samuel Tansey, dejó la carta con manos temblorosas. El sol se había elevado, iluminando las motas de polvo en el aire quieto de la cabaña. Afuera, un cuervo graznó desde algún lugar entre los árboles. Ella se levantó y se acercó a la ventana, contemplando las montañas que Samuel había amado, la naturaleza salvaje que él le había enseñado a recorrer y respetar. Todo lo que sabía sobre cómo sobrevivir en esos lugares se lo había enseñado él, su padre, no su abuelo. Todas esas lecciones habían sido su forma de criarla, de darle habilidades que la mantendrían a salvo mucho después de que él se hubiera ido. Pensó en las decisiones a las que se enfrentaba ahora. Samuel le había dicho la verdad, pero también le había dado una decisión que tomar. Tenía medio hermanos en alguna parte, Jennifer y David Talbot, los otros hijos de Rose. Ellos no sabían que ella existía. Al parecer, Rose nunca les había hablado del bebé al que había renunciado antes de que nacieran. ¿Tenía Tansey derecho a alterar sus vidas con esta información? ¿O la obligación de decirles que tenían una hermana mayor? Encontró la agenda de Rose entre los papeles, un pequeño cuaderno gastado con anotaciones en tintas de diferentes colores a lo largo de los años. Rose había llevado un registro de las direcciones, los números de teléfono y los acontecimientos importantes de la vida de su familia. La información de Tansey también estaba allí, actualizada cada vez que se mudaba. Con la anotación de su matrimonio con Tom y más tarde su muerte, Rose había seguido la vida de su primera hija desde la distancia, sin ponerse en contacto con ella, pero sin olvidarla nunca. La información actual de Jennifer y David también estaba incluida. Jennifer Talbot Morrison, abogada en Seattle. David Talbot, arquitecto en Portland. Ambos exitosos, ambos con sus propias familias, a juzgar por las anotaciones sobre cónyuges e hijos. Los medio hermanos de Tansey, viviendo sus vidas sin saber que ella existía. Pasó el resto del día organizando documentos, decidiendo qué llevarse y qué dejar. No podía llevárselo todo. El archivo era demasiado extenso, pero podía llevarse las piezas más importantes, los certificados de la tierra, la última carta de Rose, el diario de Samuel, el montón de cartas sin olor que él le había escrito a lo largo de 60 años. Al atardecer de su quinto día en la cabaña, Tansey tomó una decisión. Se llevaría los documentos a casa, asimilaría esta verdad a su propio ritmo, a su manera, y luego decidiría si ponerse en contacto con Jennifer y David, si presentarse como la hermana que nunca habían sabido que tenían. Pero primero tenía que marcharse de allí, volver a su vida en Pinehurst y averiguar quién era Tansey Redden, ahora que sabía de dónde venía realmente. El descenso le llevó 3 horas. Tansey avanzó con cuidado por el sendero cubierto de nieve, con la mochila pesada por los documentos y las fotografías. El esfuerzo físico le sentó bien después de días sentada leyendo, de confusión emocional sin salida. Su camioneta arrancó al segundo intento, con el motor renuente por el frío, pero finalmente cooperativo. Condujo montaña abajo mientras las sombras de la tarde se alargaban, viendo cómo la cabaña desaparecía detrás de los árboles y las crestas hasta que se perdió por completo. De vuelta en Pinehurst, su pequeña casa le pareció diferente de alguna manera. Los mismos muebles, las mismas fotografías en las paredes, fotos de ella con Samuel, con Tom, con los compañeros con los que había trabajado durante sus años como guardabosques, pero ahora los veía a todos a través del prisma de lo que había aprendido. Cada imagen de Samuel tenía ahora un nuevo significado. Cada recuerdo había sido recontextualizado. Extendió los documentos sobre la mesa del comedor y comenzó a clasificarlos metódicamente. ¿Qué debía tener a mano? ¿Qué debía archivar? ¿Qué podría necesitar si decidía ponerse en contacto con Jennifer y David? La agenda de Rose estaba en el centro de la mesa, abierta por la página con la información de sus medio hermanos. Tansey la miró fijamente durante un largo rato, con el teléfono en la mano y el dedo sobre los números. Podía llamar en ese mismo momento, presentarse y explicarles que su madre había tenido una hija antes de que ellos nacieran,
una hija que había dado en adopción y que acababa de descubrir la verdad. Pero ¿qué derecho tenía ella a perturbar sus vidas? Su propia idea de quién había sido su madre. Tansy complicaría eso. Les obligaría a reconciliar a la madre que habían conocido con una mujer que había dado a una niña en adopción bajo coacción. Dejó el teléfono y cogió la última carta de Rose, leyéndola de nuevo a la luz de la lámpara. Eres hija de tu padre, valiente, silenciosa y fuerte, ¿verdad? O simplemente había aprendido a sobrevivir sola porque todos los que había amado se habían escondido de ella o habían muerto. A la mañana siguiente, Tanny tomó una decisión. Escribiría cartas, no llamaría. Las cartas darían a Jennifer y David espacio para procesar la información y decidir si querían ponerse en contacto. Menos invasivo que una llamada telefónica, más considerado que un correo electrónico, pasó 2 días redactando y reescribiendo, tratando de encontrar palabras que explicaran sin exigir, que ofrecieran conexión sin presión. Querida Jennifer, comenzaba la versión final. Mi nombre es Tanny Redden. Te escribo para contarte algo que probablemente te sorprenderá. Tu madre, Rose Talbert Chen, también era mi madre. Me dio a luz en 1960, antes de que tú nacieras, y me dio en adopción al hermano de mi padre. Solo supe esta verdad recientemente, después de que mi padre, Samuel Redden, falleciera y me dejara documentos que explicaban la historia de nuestra familia. No sé si tu madre te habló alguna vez de mí. Por lo que sé, creo que mantuvo mi existencia en secreto, tal vez para protegerte de una verdad complicada. No te escribo con ninguna expectativa ni exigencia. Solo quería que supieras que tienes una media hermana mayor que estaría encantada de conocerte si te interesa, tú estás interesado. Adjunto copias de mi certificado de nacimiento y una fotografía de nuestra madre conmigo cuando era bebé. Si deseas saber más o prefieres que no vuelva a contactarte, por favor házmelo saber. Respetaré cualquier decisión que tomes. Atentamente, Tansy Redden. Le escribió una carta similar a David, ajustando ligeramente el tono. Por lo que había investigado en Internet, él parecía más informal, posiblemente más abierto a noticias inesperadas. Ambas cartas permanecieron en la encimera de su cocina durante 3 días mientras ella debatía si enviarlas o no. Este era el momento de no retorno. Cuando enviara estas cartas, no podría retirar la información. No podría deshacer el trastorno que causaría en la comprensión que Jennifer y David tenían de su historia familiar. Pero pensó en la última carta que Samuel le había escrito, en su pesar por no haber sido lo suficientemente valiente como para decirle la verdad cara a cara. Pensó en Rose siguiendo la vida de su hija desde la distancia, pero sin llegar a contactar con ella. Todo ese silencio, toda esa distancia, todos esos años en los que todos se protegían mutuamente de verdades difíciles. Quizás era el momento de ser sincera. Tansy condujo hasta la oficina de correos y se paró frente al buzón con ambos sobres en la mano. Un último momento de vacilación, de preguntarse si estaba haciendo lo correcto. Luego los echó dentro y se alejó antes de poder cambiar de opinión. Las siguientes 2 semanas transcurrieron en una espera ansiosa. Cada vez que sonaba su teléfono, cada vez que llegaba correo, su corazón daba un salto, pero no había respuesta de Seattle ni de Portland, solo silencio. Quizás Jennifer y David habían decidido no responder. Quizás habían leído las cartas y no querían tener nada que ver con una media hermana inesperada. Quizás pensaban que era una impostora, alguien que intentaba colarse en su familia. Tansy intentó prepararse para un silencio permanente, para la posibilidad de que sus medio hermanos no quisieran tener nada que ver con ella. Entonces, 17 días después de enviar las cartas, sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostraba un código de área de Seattle. A Tansy le temblaba la mano mientras contestaba. Hola, una voz de mujer, cautelosa pero no hostil. ¿Es Tansy Redden? Sí. Una pausa. Soy Jennifer. Jennifer Talbert Morrison. Recibí tu carta. A Tansy se le secó la garganta. Se sentó a la mesa de la cocina, con el teléfono bien agarrado. Gracias por llamar. No estaba segura de si lo harías. Casi no lo hago, dijo Jennifer. He leído tu carta unas 20 veces. He verificado la información que enviaste. Llamé al hospital donde dijiste que naciste. Revisé los registros. Todo es correcto. No mentiría sobre algo así. Te creo. La voz de Jennifer transmitía una mezcla de emociones que Tanny no acababa de entender. Después de recibir tu carta,
Revisé las cosas de mi madre. Murió en 1994 y mi padre guardó algunas cajas con sus objetos personales. Nunca las había revisado con detenimiento. Había una caja pequeña con llave, escondida en el fondo de un armario. La llave era el anillo de boda que le había regalado mi padre, su segundo marido. Literalmente, encajaba en la cerradura. Tenny esperó con el de ella con un hombre que no reconocí y con un bebé. Las fotos estaban fechadas en 1960. En el reverso de una de ellas, ella había escrito, «Mi primera hija». También había cartas de alguien llamado Samuel y un sobre sellado con mi nombre, fechado una semana antes de su muerte. ¿Qué decía? La voz de Jennifer se quebró ligeramente. Que había tenido una hija antes de David y de mí, que te había dado en adopción porque su familia, nuestros abuelos, la amenazaron con internarla en un manicomio si no lo hacía, que pensaba en ti todos los días, que si alguna vez te ponías en contacto, debía acogerte porque merecías conocer a tus hermanos. El silencio se extendió entre ellas. Entonces Jennifer continuó. Me pidió que te buscara si te ponías en contacto. Dijo que merecías conocer a tu familia. No sabía si debía ponerme en contacto, dijo Tansy en voz baja. No quería alterar tu vida. Ya lo has hecho, dijo Jennifer. Pero había un toque de calidez en sus palabras. Pero quizá eso no sea malo. Quizá mi madre llevó este secreto demasiado tiempo. Quizá todos lo hicimos. Hablaron durante una hora. Jennifer le hizo preguntas sobre Samuel, sobre cómo Tansy había descubierto la verdad. Tansy le explicó lo de la cabaña, los documentos, la revelación que había trastocado todo lo que creía saber sobre sí misma. Jennifer compartió recuerdos de Rose, una mujer amable, una profesora dedicada, alguien que a veces parecía triste de una forma que sus hijos no podían entender. Solía ponerse callada a mediados de junio todos los años. Ahora sé por qué. Tu cumpleaños era el 15 de junio, ¿verdad? Sí. Ella pensaba en ti todos esos años. Pensaba en ti. Antes de terminar la llamada, Jennifer sugirió que se reunieran en persona. Me gustaría verte hablar cara a cara. David también debería estar allí. Ahora mismo está de viaje por trabajo, pero volverá la semana que viene. Querrá conocerte. Acordaron una fecha dentro de 3 semanas en una cafetería a medio camino entre Seattle y Pinehurst. Un territorio neutral, un espacio público, fácil de abandonar si las cosas se ponían demasiado incómodas. Después de colgar, Tansy se sentó en su cocina mientras la tarde daba paso a la noche. Lo había conseguido. Había tendido la mano y Jennifer había respondido. Tenía una hermana, técnicamente una media hermana, pero la distinción parecía menos importante ahora. Al día siguiente, llegó un paquete. Dentro había una fotografía en un marco sencillo. Rose con 2 niños pequeños, una niña y un niño, Jennifer y David. En el reverso, Jennifer había escrito, tu madre con tus hermanos. Ella nos quería y te quería a ti. Quizás ahora podamos ser todos una familia. Tansy colocó la fotografía en la repisa de la chimenea, junto a la de Samuel sosteniendo a la pequeña Tansy. Las piezas de una familia que habían sido separadas por las circunstancias y el miedo, ahora se estaban reuniendo lentamente a través de décadas y distancias. 2 semanas más tarde, recibió otra llamada, esta vez de David. Su voz era cálida, curiosa, menos cautelosa que la de Jennifer. No puedo creer que tenga una hermana mayor. Jennifer me lo ha contado todo. He estado mirando las fotos que encontró. ¿Te pareces a mamá? Jennifer dice que tú también te pareces a ella. Supongo que todos nos parecemos. Papá. Robert, el hombre que nos crió, solía decir que toda nuestra belleza la habíamos heredado de mamá. Una pausa. Siento que no hayas podido conocerla. Pudieras conocerla. Yo también. Pero puedes conocernos a nosotras si quieres. Jennifer y yo lo hemos hablado. Queremos conocerte, saber más de ti, descubrir cómo ser hermanas, aunque seamos prácticamente unas desconocidas. Tansy sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Me gustaría. Los días hasta la reunión pasaron lentamente. Tansy visitó la tumba de Samuel, algo que había evitado desde que supo la verdad. Se paró frente a su lápida y habló en voz alta por primera vez. Hablé con Jennifer por teléfono. Ella encontró la carta de Rose. David también llamó. Voy a reunirme con ellos la semana que viene. Hizo una pausa y luego añadió. Ahora entiendo, papá, lo que hiciste, por qué lo hiciste. No estoy segura de estar de acuerdo con todas tus decisiones, pero las entiendo y te agradezco la vida que me diste, a Michael y a Dorothy,
por la verdad que dejaste en esa cabaña. Gracias. El viento soplaba entre los pinos, trayendo el aroma de la primavera que se avecinaba. Dancy puso la mano sobre la fría piedra, y por primera vez desde que entró en la cabaña, sintió que una sensación de paz comenzaba a arraigarse en ella. La cafetería estaba situada en un pequeño pueblo que ni Tansy ni Jennifer consideraban su hogar. Una elección deliberada que las ponía en pie de igualdad. Dancy llegó 15 minutos antes. Nerviosa como no lo había estado desde su primer día como guardabosques, décadas atrás. Pidió un café y se sentó en una mesa en la esquina desde donde podía ver la puerta. La cafetería estaba tranquila en una tarde. Una pareja trabajando con sus ordenadores portátiles, el suave murmullo de las conversaciones y las máquinas de café expreso. Jennifer llegó justo a tiempo, reconocible de inmediato por las fotos que Tansy había estudiado. Cabello oscuro como rosas, porte profesional, ojos que evaluaban y medían. Detrás de ella venía un hombre alto con una sonrisa fácil, David. Se quedaron de pie un momento, tres desconocidos que compartían sangre e historia, sin saber cómo salvar la distancia entre la biología y la conexión. Entonces David dio un paso adelante y le tendió la mano. Tansy, me alegro de conocerte por fin. Su calidez rompió la tensión. Tansy le estrechó la mano, luego la de Jennifer, y se sentaron juntos en la pequeña mesa. Durante los primeros minutos hablaron con cautela, de forma formal, pero poco a poco la conversación encontró su ritmo. David le preguntó por su trabajo como guardabosques, por sus años en las montañas. Jennifer quería saber sobre Samuel, sobre el hombre que había sido el primer amor de su madre. Tansy se encontró contando historias que nunca había compartido con nadie. Recuerdos de Samuel enseñándole a rastrear ciervos, a identificar plantas, a moverse silenciosamente por la naturaleza. Les contó cómo encontró la cabaña, los documentos, la lenta revelación de una verdad que había permanecido oculta durante 62 años. Él la amaba, dijo Tansy, hablando de Samuel y Rose. Eso quedó claro en todo lo que encontré, pero no pudieron encontrar la manera de que funcionara. No con la oposición de su familia y los tiempos en que vivían. Jennifer asintió. Encontré cartas de nuestro abuelo, el padre de Rose. Era un hombre duro, más preocupado por la reputación que por la felicidad de su hija. Las amenazas que hizo eran reales. Samuel lo sabía, dijo Tansy. Por eso aceptó dar un paso atrás y dejar que su hermano me criara. Estaba protegiendo a Rose de ser internada en una institución. David se recostó en su silla. Nuestra madre llevó esa culpa toda su vida. Creo que Jennifer y yo hablamos de ello. Todas esas veces que parecía triste, especialmente alrededor de tu cumpleaños, pensábamos que solo estaba de mal humor a veces. Ahora lo entendemos. Hablaron durante 3 horas, pidieron comida que apenas tocaron, café que se enfrió mientras compartían historias y fotografías. Jennifer había traído las fotos que había encontrado en la caja cerrada con llave de Rose. David había buscado información sobre el servicio militar de Samuel. Quería entender al hombre que era el padre de Tansy. Cuando la cafetería empezó a prepararse para cerrar, se levantaron a regañadientes. Esto no tiene por qué ser la única vez, dijo Jennifer. Quiero decir, si quieres que sigamos en contacto, para conocernos bien, me gustaría, dijo Tansy. David la abrazó con naturalidad. Eres nuestra hermana. Eso no va a cambiar. El abrazo de Jennifer fue más reservado, pero no menos sincero. Mamá estaría contenta de que nos hubiéramos encontrado. Tansy condujo a casa mientras se ponía el sol, sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en semanas. No estaba sola. Tenía hermanos, una familia que quería conocerla. Durante los meses siguientes, construyeron una relación poco a poco. Llamadas telefónicas cada pocas semanas, mensajes de texto compartiendo pequeños momentos de la vida cotidiana. Jennifer enviaba fotos de sus hijos. Tansy se dio cuenta con asombro de que eran su sobrina y su sobrino. David la invitó a Portland para ver su último proyecto arquitectónico. Tansy les enseñó la cabaña finalmente, subiendo con Jennifer en un cálido día de julio. Se quedaron juntas en el lugar donde Samuel había conservado la verdad, y Jennifer lloró en silencio mientras revisaba los documentos. Él la quería de verdad, dijo Jennifer, haciéndose eco de las palabras de Tansy en su primer encuentro. Sí, así sí, asintió Tansy, y ella lo amaba. Encontraron los mapas de Samuel, incluido el que marcaba el lugar donde le había pedido matrimonio a Rose.
El lago Alpine era accesible en verano, a pocos kilómetros de la cabaña. Impulsivamente, hicieron una excursión juntos, siguiendo la ruta dibujada a mano por Samuel. El lago era tan hermoso como Tansy había imaginado. Agua cristalina que reflejaba los picos y el cielo. Flores silvestres salpicaban la pradera que lo rodeaba. Allí era donde Samuel y Rose habían planeado su futuro, donde creían que el amor sería suficiente. No lo había sido, pero eso no hacía que el amor fuera menos real. Jennifer encontró una piedra plana y la colocó a la orilla del agua. Para mamá y Samuel, dijo simplemente. De vuelta en Pinehurst, Tenny continuó con su vida tranquila, pero ahora se sentía diferente, menos aislada, menos definida por la pérdida. Volvía a tener una familia, no la familia en la que había nacido, ni la que la había criado, sino la que había encontrado gracias a Samuel en la repisa de la chimenea, junto a las fotografías de todas las personas que habían marcado su vida. Michael y Dorothy, que la habían criado con amor. Tom, que había compartido sus mejores años. Samuel, que la había amado desde la distancia. Rose, que nunca había olvidado a su primera hija. Y ahora Jennifer y David, hermanos a los que aún estaban aprendiendo a conocer. Una tarde de finales de otoño, Tansy volvió a la tumba de Samuel. Empezaba a nevar, la primera nevada de la temporada. Puso la mano sobre la lápida, ya sin sentir ira ni confusión, solo una tranquila aceptación. Los he encontrado, papá, dijo en voz baja. Jennifer y David, ahora somos una familia, construyendo algo nuevo a partir de los pedazos que dejaste atrás. Creo que te gustaría. Pensó en la cabaña que esperaba en las montañas, la confesión de Samuel conservada en troncos y piedras y documentos cuidadosamente organizados. No volvería allí a menudo, pero se alegraba de que existiera, como testimonio de verdades que habían permanecido ocultas durante demasiado tiempo. La nieve caía sin cesar, cubriendo el suelo de blanco. Tansy se quedó un momento más, luego se dio la vuelta y regresó a su camioneta. Tenía que hacer algunas llamadas, organizar algunos planes. Jennifer quería que fuera a Seattle para el Día de Acción de Gracias, para conocer a toda la familia. Tansy Redden, hija de Samuel y Rose, criada por Michael y Dorothy, viuda de Tom, hermana de Jennifer y David, había pasado 62 años viviendo una historia que otra persona había escrito. Ahora, por fin, estaba escribiendo su propio final y era